Ya, perfecto. Muchachos, ¿cómo están? Muy buenas tardes con todos. Los saluda el profesor Francisco Mendoza. Tenemos una nueva clase del curso de Historia del Perú y tenemos que ver, como le están viendo en la portada, del llamado Oncenio de Leguía. ¿Ya? Eh, las dos clases previas que hemos trabajado, el tema de la República Aristocrática y ahora el tema del Oncenio de Leguía, son los temas más recurrentes del siglo XX, ya para la historia del Perú, junto con el gobierno de Juan Velasco Alvarado. ¿Ya? Así que hay que tomarle mucha atención precisamente a este tema. ¿Ya? Y comencemos recordando algunos puntos en particular. Punto número uno, ya punto número uno. Recuerden que en el tramo final de la República Aristocrática se había terminado conviviendo con un evento internacional trascendente que terminó siendo la Primera Guerra Mundial. Como ya lo vimos en la clase previa, ya al inicio, cuando comienza la Primera Guerra Mundial, el Perú no le fue muy bien. ¿Por qué? Porque Inglaterra comenzó a retirar sus inversiones de toda América Latina para financiar el conflicto. De tal manera que hubo, al contrario, una fuga de capitales, de pérdida de trabajo, y la gente como que estaba medio fastidiada. Pero recuerden que esto fue variando poco a poco porque Estados Unidos fue comprando las empresas inglesas y comenzó a tener cada vez un mayor dominio sobre la economía y los recursos nacionales. ¿Ya? Entonces pasamos progresivamente a depender de los Estados Unidos a partir de esa fecha. Desde el año 15 hasta 1918, la economía va a estar pero en un crecimiento tremendo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque Estados Unidos va a comprar materias primas al territorio peruano, ¿ya? Y en general a América Latina a precio de mercado, a un altísimo precio, generando grandes ganancias para la época. ¿Ya? Claro, va a terminar, acá me dicen por interno, profe, va a comprar caucho, va a comprar hierro, va a comprar lana, va a comprar algodón, va a comprar alimentos, todo lo que la guerra precisamente termina requiriendo. De tal manera que durante ese periodo, te decía la vez pasada, como Estados Unidos importa muchas materias primas para darles valor agregado y venderlos a los aliados que están en la guerra, recuerden que ya en el Perú se van a terminar generando muchas empresas para terminar proveyendo recursos que Estados Unidos requiere y generando muchos puestos de trabajo. Así que durante el año 15 al año 18, en que duran las acciones militares de la guerra mundial, al Perú le va muy bien, económicamente hablando. Los empresarios generan negocios y tienen mucha plata, el trabajador tiene un puesto de trabajo, ya el Estado tiene dinero por el tema de tributos. Pero hay otros factores también que les había comentado, no todo era positivo. Como el Perú vende muchos productos a Estados Unidos, ya, entonces, recuerden que va a terminar entrando mucha divisa extranjera, entra mucho dólar, y como entra mucho dólar, la moneda nacional se devalúa. La gente puede comprar menos cosas con la plata que tiene. Lo segundo que les había comentado, y que no debemos olvidar, es que además de la devaluación de la moneda, se termina estableciendo que los grandes terratenientes, sobre todo en la costa, hicieron que sus tierras produzcan 100% productos de exportación, porque era lo que estaba generando mucha plata. Yo prefiero vender azúcar, ya cuyo kilo, vamos a poner así, pasó de 2 soles a 6 soles, teniendo más ganancias, y no producir o no malgastar mis tierras cultivando papas, camotes y choclos, ya, porque valen mucho menos. Entonces, cuando ellos produjeron menos comida, menos alimentos de pan llevar a diario, eso terminó generando que el precio de los alimentos por escasez termine subiendo. Así que a donde voy es que el bolsillo de la población se ve afectado. Tienen trabajo, pero sus salarios no alcanzan ya suficientemente para poder mantener a su familia. Como hasta ahora, ¿no? La gente vive así, angustiada, ¿no? La gente termina viviendo en, pucha, yo recibo mi salario y en 5 días acaba, entre pagar deudas y hacer otras cosas más. O estás arañando para que termine llegando fin de mes, pidiéndole fideíto a la señora del mercado, fideíto a la tienda o alguien que me termine prestando plata, ¿ya? Entonces, eso es lo que pasaba en este periodo. Eso, ¿y por qué la gente no protestaba? Te decía la pasada que no protestaban porque estaban chambeando y la gente no chambeaba 5 horas al día, chambeaba 10, 12, 14. Entonces, ¿en qué momento terminaba teniendo tiempo para protestar? Era difícil. Las protestas existían, pero no eran masivas. Cuando acaba, te dije, la guerra mundial en el año 18, militarmente hablando, recuerdan que las exportaciones se paran y comienzan a retroceder. Entonces, muchas empresas que surgieron se cerraron, mucha gente que consiguió trabajo lo perdió, ya lo perdió. De tal manera que ahora los productos seguían estando caros, pero yo no tenía un sueldo. Y como la gente ya estaba paralizada y sin chamba, es ahí donde comenzaron las fuertes protestas, ¿ya? Ya habían protestas en el campo, ya te había mencionado la rebelión de Runimaki, ya en la zona de Puno, ya en la zona de Puno, exigiendo, o digamos, primero, exigiendo una reivindicación por los abusos que habían tenido durante muchísimas décadas ya la población campesina y la población de pastores altoandinos.
Pero también recuerden que ellos reclamaron en plena guerra mundial porque los grandes pastores estaban tomando grandes terrenos para poder criar su ganado y perjudicaban al pequeño pastor, ¿ya? Así que había una pelea precisamente por recursos, ya por recursos y por ganancias. Pero ahora, después de la Primera Guerra Mundial, lo que crece es el movimiento obrero nuevamente. Entonces, ante las protestas que se terminaron multiplicando y la exigencia de las 8 horas de trabajo, Pardo, para terminar evitando una mayor tensión social, estableció la Ley General de 8 horas de trabajo a nivel nacional, para hombres y para mujeres, lo cual terminó siendo una gran medida de avance social, pero repito, no porque el gobierno lo haya querido, sino porque las tensiones sociales lo obligaron a aceptarlo así. El otro punto a tomar en consideración con respecto al gobierno de Pardo, te decía, es que a pesar de esto, a pesar de esta ley que establecía este beneficio a los obreros, pues no era suficiente. Ya trabajo 8 horas, pero no tengo chamba, pero no tengo trabajo. ¿Ya? Entonces, ¿cómo compro alimento para mi familia? La gente estaba harta del partido civil, no de Pardo solamente, del partido civil que está gobernando los últimos 20 años y que no ha generado grandes cambios para la población en su conjunto. Entonces, recuerda que un grupo de gente radical terminaba diciendo golpe de Estado contra Pardo, ¿ya? Pero otro grupo más moderado, ya que Perú no había tenido grandes convulsiones, ¿ya? Durante ese periodo, terminó planteando, no, que el próximo presidente ya no sea del partido civil, ¿ya? Y que elijamos a alguien que tenga experiencia en el gobierno, pero que no sea del partido civil. No son las únicas protestas que aparecen, también aparecen protestas dentro de la Universidad de San Marcos, que es la universidad más emblemática del país, ¿ya? Hasta la actualidad y en ese momento mucho más todavía, ¿ya? ¿Qué pasó? ¿Ya? ¿Qué pasó? ¿Por qué los reclamos en San Marcos? Porque durante la República Aristocrática, la élite y la oligarquía no solo gobernaba, o no solo tenía el control de la presidencia, ministerios, alcaldías, poder judicial, ejército y demás, sino que también tenía el control de la principal casa de estudios superiores que terminaba siendo San Marcos, ¿ya? Entonces, tomando en cuenta las protestas, ya la denominada reforma universitaria que se había hecho en la Universidad de Córdoba, en Argentina, los estudiantes de San Marcos también comenzaron a plantear lo mismo, ¿ya? Terminaron planteando de que los estudiantes deberían participar, ¿ya? En las decisiones que se terminen tomando dentro de la universidad, ¿ya? Que hayan, digamos así, acuerdos por tercios. Un tercio, ¿ya? De los representantes en la suerte del Congreso de la universidad tendrían que ser profesores, un tercio trabajadores y un tercio estudiantes. ¿Ya? El tercio estudiantil, como se va a terminar planteando. También terminaban pidiendo de que se acabe con el monopolio de los cursos universitarios. ¿Ya? ¿Por qué? Porque habían profesores que manejaban un determinado curso y nadie podía competir contra ellos. Tomando en cuenta lo que se había planteado en Argentina, se planteaba por lo tanto también de que los profesores, ¿ya? O de que se pudieran establecer cátedras paralelas, es decir, que un curso sea enseñado por dos o más profesores, de manera que los estudiantes puedan terminar decidiendo con quién terminan inscribiéndose, ¿ya? ¿Y por qué pedían eso? Porque hasta ese momento la mayoría de los profesores de la Universidad de San Marcos pertenecían al partido civil, ¿ya? Entonces había un nexo también entre la universidad y el partido de gobierno, ¿ya? Y la élite gobernante. Entonces todo esto se intentó cambiar, ¿ya? Durante este periodo. Insisto, para las elecciones de 1919, la gente dijo, bueno, que el nuevo gobernante sea alguien con experiencia en el gobierno, pero que no sea del partido civil, ¿ya? ¿Quiénes van a terminar teniendo esta posibilidad? Bueno, ¿ya? Ahí la cosa se hacía un poquito más complicada, porque gente, o sea, el partido civil está gobernando los últimos 20 años, no solamente ha manejado la presidencia, sino también el control del Estado en su conjunto, ¿ya? El control del Estado en su conjunto. ¿Quiénes habían sido presidentes si no del Partido Civil y seguían con vida? Andrés Avelino Cáceres, que dije la vez pasada. El problema es que Andrés Avelino Cáceres estaba bastante, pero bastante avanzado de edad, ¿ya? Así que la gente decía, uy, no, si Cáceres llega al gobierno, este no va a terminar durando mucho tiempo, se nos va a terminar muriendo el tío. Así que por eso mismo dijeron no, ¿ya? No, no era el más adecuado. Él había nacido en 1833, ¿ya? 33. Para 1910 ya para 1919, ya, que recuerda había gobernado entre el año 12 y el 14. Repito, el otro candidato era Guillermo Wilbur, que había gobernado entre el año 12 y 14, pero que, recuerda, estableció el Reglamento General de Huelga, las huelgas se multiplicaron, terminó perdiendo el control del movimiento obrero y
La imagen de Billinghurst hacía referencia al descontrol social, que la gente decía como que no, con Billinghurst van a haber problemas nuevamente. Y el otro candidato era Leguía, que como te expliqué en la clase anterior, Leguía había roto relaciones con el Partido Civil cuando Leguía intentó ser sacado del gobierno por el Partido Demócrata y el Partido Civil no hizo nada antes. ¿Ya? Leguía apoyó, respaldó la llegada de Billinghurst al gobierno, y Billinghurst lo votó del país. Cuando fue presidente, le expulsó del país y se fue a vivir a los Estados Unidos. ¿Ya? Y ahora regresaba precisamente como candidato a la presidencia de la República en 1919. Su victoria marcará el inicio de un periodo que se le conoce con el nombre del Oncenio de Leguía, el cual ha sido importante, sobre todo por generar un cambio o un viraje con respecto a la dependencia económica del Perú hacia el exterior. Pues pasamos de depender de Inglaterra a pasar a depender sólidamente de los Estados Unidos durante su gobierno. Y ya veremos qué pasó, porque es un gobierno complejo con una serie de eventos que hay que tomar en consideración. Primero, recuerden que su gobierno va a ser conocido con el nombre del Oncenio de Leguía porque va a gobernar 11 años del año 19 hasta 1930. Pero ¿cómo logró precisamente Leguía eso? Bueno, Leguía como candidato a la presidencia de la República va a terminar siendo muy populista, ¿ya? Leguía va a terminar diciendo lo que los diferentes grupos sociales quieren escuchar. ¿Qué cosa quiere el obrero? Que se le respeten sus 8 horas. ¿Qué cosa quiere el universitario? Que se dé la reforma universitaria. ¿Qué cosa quieren los campesinos? Que terminen teniendo tierras. Y así por el estilo. Leguía va a comenzar a plantear todo eso. Pero Leguía venía con un discurso interesante. Leguía ya les había dicho la vez pasada que terminaba siendo un pata cautivador. ¿Ya? Tenía buenas ideas, buenas propuestas económicas, era muy convincente, era un tremendo orador, aunque era chato. Pero terminaba teniendo una gran capacidad de convencimiento. Leguía llega como candidato con un discurso, con una propuesta, con un ideario de gobierno que se le conoce como la patria nueva. La patria nueva. Y Leguía planteaba esto. No puede ser posible que en 1921, de acá a 2 años, el Perú pase a ser un país centenario, o sea, a celebrar su centenario de independencia y que sigamos siendo un país premoderno, preindustrial. Preindustrial. ¿Por qué? Porque la élite nacional solamente anda pensando en las propiedades sobre, las grandes propiedades sobre la tierra como la base sobre la economía, ¿ya? Pero no termina abriéndose a la modernización que implica el desarrollo de la banca e industria. Y eso no es nuevo, decía Leguía, eso viene desde el siglo XIX. Y estamos en el siglo XX, estamos avanzando en este siglo y no terminamos teniendo progresos y ese desarrollo. ¿Por qué? Porque nuestra élite, ligada al partido civil, la oligarquía que nos ha gobernado, no ha terminado teniendo ese tipo de pensamiento de progreso. Yo planteo una refundación de la patria, una patria nueva, una patria moderna, una patria industrializada, una patria con un capital financiero bancario que permita nuestro desarrollo. Pero como lamentablemente no terminamos teniendo en el país el empresariado que tenga capitales para ese tipo de desarrollo, yo propongo lo siguiente: apoyarnos en los Estados Unidos como aliado y financista para terminar generando nuestro progreso. ¿Ya? Rompamos con el partido civil y establezcamos un gobierno moderno, ya moderno, con la clase media profesional como nuestra nueva burocracia para terminar generando el desarrollo del país. El discurso que termina metiendo Leguía hace que la gente diga, bueno, si ya estaban descontentos con el partido civil, Leguía venía a poner a otro grupo, una clase media, profesional, intelectual, con ideas de progreso, que estén de su lado para poder gobernar el país y tener, repito, banca, industria, desarrollo, con respaldo de los Estados Unidos, que era el país más poderoso del mundo. El discurso de Leguía tuvo impacto, pero ni aún así hubiera civil el partido más organizado con la mayor cantidad de votantes. ¿Ya? Leguía podía sacar a un grupo de votantes del Partido Civil a su favor, pero ni con eso podría ganar. El candidato del Partido Civil era Antero Aspilla, que había perdido antes con Billinghurst y ahora va a terminar perdiendo contra Leguía. ¿Cómo fue que Leguía ganó? Bueno, Leguía gana la elección presidencial con el apoyo electoral de los partidos de oposición. Partido Demócrata, Partido Constitucional, Partido Liberal, Unión Cívica, ¿ya? Y el partido de Leguía, el Partido Democrático Reformista, van a terminar haciendo una alianza respaldando la candidatura de Leguía. Leguía gana la elección presidencial, pero tuvo un problema de arranque nomás: la conformación del Congreso. Un presidente no puede hacer grandes cambios si no tiene la mayoría en el Congreso, ¿ya? La mayoría en el Congreso. Vamos a poner ejemplos, ¿ya? Yo no estoy de acuerdo para nada con el gobierno de Castillo, ¿ya?
Pero si Castillo, ya, si Castillo tuviera la mayoría en el Congreso, no tendría problemas para terminar estableciendo la nueva constitución que termina planteando, la reforma agraria que termina planteando. Es difícil que lo haga porque no tiene mayoría parlamentaria, ¿ya? Eso es lo mismo que le pasó a Leguía. Leguía sabe que los aliados que lo han llevado a la presidencia, lo han llevado porque no quieren que el Partido Civil siga gobernando. Pero eso no significa de que van a terminar haciendo todo lo que Leguía quiere, ¿ya? Así que por eso Leguía sabía que su propuesta de la Patria Nueva, su propuesta de reforma del Estado no se podría hacer si no tiene mayoría en el Congreso, ¿ya? Ahora, entre que Leguía fue electo y entre que Leguía asume la presidencia de la República hay varios meses, ¿ya? Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Lo que va a terminar sucediendo es que el Partido Civil, que maneja el Congreso, terminó planteando más o menos lo mismo que terminaba diciendo Keiko, ya, antes de que Castillo asuma el gobierno. Planteaban de que había existido un proceso de fraude, de que había una manipulación electoral, y solamente así se podía entender que Leguía haya ganado. Entonces, Leguía, antes de que se le ponga la banda presidencial, antes que asuma legalmente la presidencia de la República, ¿sabe lo que hizo? Golpe de Estado, ¿ya? Golpe de Estado, ¿ya? Cerró el Congreso, ya cerró el Congreso y se proclamó presidente argumentando lo siguiente. A mí el pueblo me ha elegido, así que voy a asumir el gobierno desde ahorita, ¿ya? Pero ¿por qué terminó cerrando el Congreso? Porque ese Congreso de oposición civilista, ya civilista, quiere desconocer el voto popular y mi victoria, mi legal de victoria para la presidencia de la República, ¿ya? Así que leía durante un año, entre 1919 y 1920, gobernó sin Congreso, ¿ya? Gobernó sin Congreso. Profe, una pregunta. ¿Y las fuerzas democráticas del país no terminaban viendo esto de manera negativa? Por supuesto que sí. Pero, lo que va a terminar haciendo Leguía es muy hábil, es muy hábil. Yo puedo terminar teniendo en contra a los partidos políticos que se han afectado precisamente por haber cerrado el Congreso. Pero Leguía va a terminar poniendo de su lado a la calle. La calle es la importante, ¿ya? Como la vez pasada te hablé con Billinghurst. Billinghurst tenía la presidencia y al frente tiene al Congreso de las Fuerzas Armadas, ¿ya? Que en cualquier momento lo pueden sacar, ¿ya? Lo van a desprestigiar, lo van a debilitar, lo van a aprobar sus leyes, van a intentar dar golpe de Estado. Pero Billinghurst tenía a los obreros, ¿ya? Les dio leyes, sus huelgas son legales, sale a protestar. Por el momento que perdió el control de los obreros, perdió también el poder. Leguía hizo exactamente lo mismo. Leguía entre 1919 y 1920, mientras que la oposición política, ¿ya? Lo criticaban por haber cerrado el Congreso, Leguía va a terminar apoyándose en la gente. Y es ahí donde veremos la primera característica del gobierno de Leguía. Leguía termina teniendo un régimen populista, ¿ya? Populista. ¿Qué significa la palabra populista? La vez pasada te lo hablé con Billinghurst, ¿ya? Un presidente popular, ¿ya? Popular, no es aquel, ¿ya? Que la gente lo quiere, ¿ya? No, no, no. Un presidente, un gobernante popular es aquel que se preocupa por defender las necesidades del pueblo y solucionar sus problemas, los problemas reales, ¿ya? Un populista es aquel que conoce las necesidades del pueblo y termina dando ciertos beneficios de vez en cuando, ¿ya? De vez en cuando, para que la gente diga, oh, ese presidente se preocupa por mí, hay que apoyarlo. No hay que buscar solucionar el problema del pueblo, solamente hay que terminar dosificando los regalos que se le da, ¿ya? Para terminar teniéndolos controlados. Por eso dice acá, el CNLI es un régimen populista con una integración demagógica de los sectores trabajadores. ¿Qué es demagógica? Es florero, en términos actuales. Leguía es uno de los mejores oradores de la historia del país. Mejor orador, para que le entiendas, para la gente más moderna, es mejor orador que Alan García. ¿Ya? Tremendo, era tremendo Leguía para poder convencer. Y con eso va a terminar teniendo el apoyo de los sectores populares, campesinos, obreros, estudiantes, etcétera. Los va a terminar jalando a su lugar, ya a su lugar. Profesor, ¿qué hizo precisamente para terminar hablando de este régimen populista, que la gente no lo considere solamente floro? Bueno, el siguiente punto a tomar en cuenta es que Leguía no solo es populista, ¿ya? Sino que acá vamos definiendo su gobierno. El oncenio de Leguía es un régimen civil. ¿Por qué digo civil? Porque no son militares los que gobiernan. Es un civil, Leguía no es de extracción militar ni sacerdotal. Es un civil común y corriente. Empresario rico, poderoso, político influyente, pero civil al fin y al cabo. Pero acá viene el segundo punto, autoritario, ¿ya? Y ese concepto nos va a acompañar durante todo el siglo XX. ¿Qué cosa es ser autoritario? ¿Qué define a alguien para ser considerado autoritario? Recuerda, tres puntos esenciales. Para poder ser autoritario, número uno, el presidente de la República maneja los otros poderes del Estado. Él ya es el que dirige el poder ejecutivo,
¿ya? Junto con los ministros que son designados por él, ¿ya? Pero los otros dos son el Poder Legislativo y el Poder Judicial. ¿Qué hizo Leguía? Del año 19 al 20, gobierna sin Congreso. Así que lo ha terminado sometiendo porque lo ha eliminado de la escena política el Congreso, ¿ya? Por otro lado, va a terminar haciendo una depuración, ¿ya? Es decir, va a sacar a los miembros del Partido Civil de la presencia del Estado, los va a sacar ya del Poder Judicial, ¿ya? Y de todos los lugares donde terminen siendo una amenaza. Así que, ¿y con quién lo reemplaza? Ahí viene el segundo punto. Leguía va a reemplazar a la élite del Partido Civil que va a ser perseguida y retirada del control del Estado, y lo va a terminar reemplazando ¿con quién? Con la clase media, ¿ya? Con la clase media que está acá. Repito, ¿quiénes son la clase media? Profesionales, intelectuales, etcétera, ¿ya? Muchos sanmarquinos, sobre todo, ya muchos sanmarquinos. Leguía terminó apoyando la reforma universitaria en la Universidad de San Marcos, y los estudiantes de San Marcos están agradecidos. Dijo, ustedes son profesionales, ustedes conocen del sistema del Estado, y si no conocen lo van a terminar aprendiendo porque tienen profesión. Entren acá a trabajar conmigo, sacamos a la gente del Partido Civil y entren ustedes. Y la tengo chamba, ya tengo chamba, Leguía me la ha dado. No solamente eso, Leguía le terminó dando a la clase media otra cosa. Leguía le terminó dando a la clase media terrenos a bajo costo, ya, en barrios para la clase media para que tengan su casa. No en el RIMAC, ya, no en Barrios Altos, ya, no en el Agustino, porque tampoco existía. Le va a dar barrios para la clase media. ¿En dónde? Eh, Jesús María, ya, Jesús María, San Isidro, Pueblo Libre. Ahí está, ya. Terrenos en lugares Profe, que... Dime, dime. profe, disculpe, no se escucha bien su audio. Ya, pues así tienen que decirme, pásame la voz. ¿Ya? A ver, voy a moverme de sitio un ratito. Desde la clase anterior o hace dos clases. Ya. Como que recién me estás avisando. Ya, espera, un ratito, vamos a ver. Ya. Ahí me escuchan mejor. A ver, díganme, por favor, le estoy poniendo la señal en internet de mi celular. ¿Ya? Confíenme si me escuchan mejor o no, por favor, muchachos. Sí, ya, perfecto. Muchachos, el internet a veces nos termina fallando a todos, ya nos termina fallando a todos. Así que, por favor, cuando tenga algún tipo de lajeo, etcétera, páseme la voz, ya, páseme la voz. A veces se lajea un ratito, ¿no? Ya se escucha un metálico un rato y después vuelve a la normalidad. Le pasa a todos. Pero si es que es permanente, páseme la voz para poder cambiarme de sitio, ¿ya? Lo que pasa es que a esta hora terminamos trabajando tres personas a la vez, ¿ya? Una escuchando clase de mi hija, mi esposa dictando y yo también, ¿ya? Hasta la una tengo este problema de conexión, ¿ya? Pero me pasan la voz por cualquier cosa. ¿Ya? Sigamos entonces, ya, sigamos. Profe, Te profe, decía, dime, no es algo interno de su audio. No tiene que modificar algo porque a un profesor le pasó algo similar, modificó algo de su audio y se le escuchó normal. no sé exactamente. Ahora, como los demás me están diciendo que sí se me escucha normal, ¿ya? Yo lo escucho normal, profesor, Allá. desde la clase Entonces, pasada incluso. ya, entonces, si es un problema, también puede ser un problema de tu conexión, ¿eh? ¿Ya? También puede ser un problema de tu conexión. Te voy a repetir. Sí puede haber un problema de conexión, puede estar un poquito lejos. Justo ahora en la tarde tengo que ir a comprar un router porque está un poquito lejos del router de mi casa, ¿ya? Tengo que ir a comprar un repetidor para tenerlo aquí en mi cuarto y que mi hijo tenga wifi en la cabeza, ¿ya? Pero para poder evitar este problema de la señal. Pero insisto, también puede ser un problema de tu señal. Si otros me dicen sí se le escucha, ¿ya? Y algunos no me escuchan, entonces puede ser también la señal del receptor. Ahora, si tú me dices que puede ser algo que pueda terminar mejorando el audio, me pasa la voz y yo lo hago, pero no sé exactamente por dónde podría terminar mejorando, ¿ya? Pero ahorita le estoy poniendo, vuelvo a repetir, para evitar problemas, pasando señal de mi celular, ¿ya? Que es más estable, ¿ya? Que es más estable.
Así que vamos a trabajar así, pero cualquier problema real que tengan, pásenme la voz, ¿ya? Yo los leo. A ver, te decía entonces, regreso a explicar los puntos. Leguía, aparece como un candidato con apoyo de diferentes partidos que quieren sacar del poder al Partido Civil después de gobernar 20 años. ¿Ya? Bacán. Leguía, va a terminar desplazando al Partido Civil del control del Estado, no de la presidencia solamente, presidencia, ministerios, alcaldías, poder judicial, va a desplazar a la gente del Partido Civil y lo reemplaza con la clase media. Recuerda que los analfabetos no votan, pero la clase media toditos terminan teniendo profesión o terminan teniendo conocimiento de lectura y escritura. A esta clase media no solamente los ponen como funcionarios o burocracia en el gobierno, sino que además de eso se les va a terminar dando barrios especiales, ya con terrenos para que construyan sus casas, y la clase media está contentísima con Leguía. Me da trabajo, me da vivienda, me da terreno, ¿qué hay que hacer? Hay que votar por Leguía para siempre. Ella tiene el apoyo de una numerosa clase media que va a terminar siendo su principal activo político, tanto como funcionario del gobierno como precisamente votantes para que pueda mantenerse en el poder. Más hay que tomar en cuenta con Leguía. El otro punto que hay que tomar en consideración, con Leguía es que Leguía, repito, estamos hablando de qué cosa es ser autoritario. Ser autoritario es tener el control de los poderes del Estado. Él controla el poder ejecutivo, ¿ya? Y además va a controlar el poder judicial con la clase media y el poder legislativo también. Porque en 1920 se reactiva el Congreso. Escucha, se reactiva el Congreso. Y en ese año de gobierno, entre el 19 y el 20, Leguía tomó muchas medidas populistas. Y cuando se terminó haciendo una nueva elección congresal, la mayoría terminó votando por el Congreso, los congresistas de Leguía, porque tenían esta imagen de simple. Si Leguía, siendo presidente solito, ha tomado tantas medidas en favor del pueblo, teniendo el control del Congreso, va a hacer muchas cosas más. ¿Sabes a quién se parece este gobierno? A Fujimori. Fujimori hizo lo mismo. Desprestigió el Congreso, cerró el Congreso, ya en ese lapso de tiempo terminó mejorando la economía, capturaron a Abimael y a los líderes de Sendero y ¡pum! Ya Fujimori cierra el Congreso, convoca una nueva y la mayoría votó por el Fujimorismo, controlando el Estado por completo. La segunda característica de un gobierno autoritario termina siendo la manipulación de las leyes. Ese nuevo Congreso de 1920, de mayoría leguista, hizo una nueva constitución, desplazando la de 1860, que favorecía a los liberales y a los conservadores, a la élite oligárquica del país. La nueva constitución de Leguía favorece a la clase media y a la continuidad del gobierno de Leguía. ¿Por qué? Porque la constitución del 20 no permitía reelección presidencial, pero la mayoría de los congresistas leguistas, ¿qué cosa lo hicieron? La reformulación de la constitución que ellos crearon para permitir que Leguía se pueda reelegir las veces que quieren el poder. Así que repito, ¿ya? Segunda característica de un gobierno autoritario, la manipulación de las leyes a su favor, como por ejemplo, reelegirse las veces que quiera, ¿ya? Y la tercera característica de un gobierno autoritario es la eliminación de los opositores políticos. Cuando digo eliminación, entiéndelo de varias maneras. Puede ser eliminación física, matar a los opositores, ¿ya? Como también puede ser encarcelamiento, expulsión del país o atemorización, ¿ya? No hagas nada contra el gobierno, sino te saco un ampay, ya te saco un ampay, o saco las cuentas que tienes, ya, o te termino haciendo quedar mal a través de la prensa. Leguía hace eso, ya, Leguía hace eso. Leguía no mata, Leguía expulsa. Leguía vota del país al principal intelectual del Partido Civil que se llamaba Víctor Andrés de la Hunde. Vota del país al dirigente sanmarquino, ya, el dirigente estudiantil sanmarquino, Víctor Raúl Ayala Torre, ya, que tiene alianzas con los grupos de obreros anarquistas. Y además de eso, va a terminar votando del país a un intelectual muy crítico del gobierno que termina siendo un periodista intelectual y crítico del gobierno, que es José Carlos Mariátegui, ¿ya? Entonces, hace eso, poniendo precisamente algunos de estos ejemplos, para terminar siendo considerado como un presidente autoritario, ¿ya? No te olvides. Entonces, hasta el momento que hemos estado hablando de Leguía, puntos especiales. 3 son los datos fundamentales que tienes que saber de Leguía. Leguía va a terminar estableciendo un desplazamiento del control del Estado del Partido Civil y lo va a reemplazar con la clase media. Punto 1, punto 1. Punto 2. Con Leguía se va a terminar buscando una modernización del Estado, pero a través de una gran cantidad de préstamos o relación de dependencia con los Estados Unidos.
Y punto número 3, ya el punto número 3, Leguía va a terminar estableciendo una manipulación, ya una manipulación política para poder tener el control del Estado y la manipulación de las leyes para poder quedarse durante mucho tiempo en el gobierno. Además, durante su gobierno nacen los llamados partidos políticos de masas, los partidos populares, que en un momento vamos a pasar a revisar. Entonces, veamos acá, dice acá, el oncenio es un régimen civil, porque no es militar, y autoritario, por las características que te he mencionado, cuyo objetivo era modernizar el Estado con el capital norteamericano, ya que, repito, la oligarquía gobernante no tiene la fuerza ni la intención, decía Leguía, de cambiar al país porque ellos viven bien, porque ellos son los dueños de las tierras. Entonces, con apoyo de financiamiento de Estados Unidos, tendremos banca, industria y modernidad. Ese es su argumento. Característica, ya te lo iba mencionando. El capital inglés va a ser desplazado. En realidad, el capital inglés se había desplazado solito durante la Primera Guerra Mundial, pero vamos a pasar a depender con todo de los Estados Unidos. El partido civil va a ser perseguido y reemplazado con la clase media en el control del Estado, ¿ya? Va a terminar tomando una serie de medidas populistas para ganarse el apoyo de la gente y terminar teniendo sus votos y su respaldo para quedarse mucho tiempo en el gobierno. Va a aumentar la burocracia con la clase media, sobre todo, para que lo respalden en su continuidad en el gobierno y hará grandes obras de infraestructura, que ya veremos cuáles son, ¿ya? Espérenme un segundito, por favor, que quiero hacer algo. ¿Sí? Política, ¿ya? De lo que es lo que está pasando en ese periodo. Primero recuerden lo que les mencioné. Leguía, gana la elección, el partido civil en el Congreso no quiere reconocer su victoria, Leguía da golpe de Estado, 1919, ¿ya? Y pasa a gobernar desde ese momento en el país. Y el 19 al 20, repito, comienza a tomar medidas populistas para ganarse el apoyo de la población. ¿Y qué es lo que va a hacer? A ver, punto número uno, ya, punto número uno. Leguía, lo primero que hace es, uno, reconocer las 8 horas de trabajo de los obreros en red nacional, por lo cual los obreros consideran de que no se encuentran amenazados y ven en Leguía a alguien que los va a ayudar. Bacán, ya tuve ese apoyo. Segundo, respalda la reforma universitaria. Cuando hablamos de la reforma universitaria hay que tomar en cuenta que hubieron líderes interesantes. 3 son los más conocidos, ¿ya? Uno termina siendo Raúl Porras Barrenechea, ¿ya? Que ahora aparece en el billete de los 20 soles. El otro era Jorge Basadre, Roma, de procedencia tangreña y que sale en el billete de 100 soles. Y el otro era Luis Alberto Sánchez, uno de los intelectuales más importantes del país, ¿ya? Y uno de los intelectuales más importantes del Partido Aprista, que va a surgir luego. Luis Alberto Sánchez, se le llamó el doctor Océano, así lo llamaban a él. Este pata estudió, si no me falla la memoria, 18 carreras universitarias, ¿ya? 18, ¿ya?
Así que imagínate, tú todavía no ingresas a la universidad y él tuvo 18 carreras universitarias. Estudió literatura y biología, medicina e historia, ya, medicina e historia, administración y, escucha, que no sé, ingeniería de algo. Todo, ya terminaba sabiendo el pata, pero eso lo llaman el doctor Océano. Él tenía un océano de conocimiento, un vasto conocimiento por todas las carreras que tenía. Pero también sus detractores lo vacilaban porque decían, él tiene un océano de conocimiento con una profundidad de un vaso de agua. Porque sabe mucho, pero no ha terminado dedicándose a investigar profundamente un determinado tema. Pero, tomen en cuenta que estos dirigentes van a terminar siendo políticos renombrados en el paso del tiempo. Ahora, dio la reforma universitaria, cátedra paralela, se saca al partido civil del control de la universidad, los estudiantes van a ser parte de la administración de la universidad. Leguía también tiene ese apoyo. Pero la gran masa está en otro lado. Leguía era dueño de una hacienda, ¿ya? De una hacienda. La hacienda se llamaba Puente Piedra, como el distrito, porque el distrito de Puente Piedra era la hacienda de Leguía. ¿Sabes lo que hizo Leguía? Leguía renunció a su hacienda y se la terminó entregando a los trabajadores campesinos que tenía ahí para que se la repartan. Y la gente decía, oh, mira, Leguía, buena persona, da sus tierras al pueblo para que el pueblo se beneficie, ¿ya? Para que todos se beneficien. Era parte del cloro político, del populismo, pero la medida más populista de todas terminó siendo otra. Leguía se va al Cusco, ya, se va al Cusco, para ver a Optimus Prime, no, se va al Cusco, ya, se va al Cusco, y pide una reunión con los campesinos del Cusco. No, escucha bien, ¿eh? No con el hacendado, no con el gamonal, con los campesinos, ya, en el Cusco, ya. Por primera vez, un presidente convoca a la población campesina para hablar con ellos. Profesor, ¿cómo hablar con ellos si no entienden su idioma? Leguía da un discurso en quechua a los campesinos en el Cusco. Pero que aguanta, ¿Leguía sabía hablar quechua? No, a Leguía le pusieron un papel donde estaba todo precisamente traducido al quechua para que él solamente pronuncie, ya, pronuncie. Evidentemente no pronunciaba bien, ya, pero lo que dijo es lo que marca la población, o lo que intentó decir. Leguía terminó planteándoles primero un agradecimiento a la población campesina. ¿Por qué? Porque gracias a ustedes todos los días hay comida en la mesa de toda la población peruana. Y segundo, porque ustedes terminan siendo los descendientes de los incas, ya de nuestra raza peruana, ya que nos termina generando orgullo. Así que por lo tanto, siéntanse orgullosos de ustedes, porque nosotros, el Perú, están orgullosos de ustedes, ¿sabes? Entonces, por primera vez, el campesino sentía que el presidente le hablaba a ellos, no al terrateniente, a ellos. Y la población estaba contenta con Leguía, le decían el Taita Leguía, ya como el jefecito, ¿no? Ya el Huiracocha Leguía, ya, y la gente estaba contenta con él. Como Leguía los tenía ahí encandilados, y Leguía era un excelente orador, Leguía dijo, no solamente vengo a agradecerles y a reconocerles, sino que vamos a hacer un agradecimiento a nivel nacional para ustedes. 24 de junio, a partir de este momento, día no laborable a nivel nacional, día de celebración, día del himno, ¿ya? Para reconocer la importancia de ustedes a nivel nacional. Los indígenas aplaudían, sí, leía como los tenían candidatos, leía, pum, seguía metiendo, leía, le va a decir, yo he terminado escuchando que muchos de ustedes han terminado recibiendo abusos por el gamonal, abusos por el hacendado. Yo vengo a modernizar el país, y dentro de esa modernización tiene que haber ciudadanía y democracia para todos, todos tienen que ser tratados iguales, así que por lo tanto, ya, si ustedes en algún momento sienten que están siendo abusados por parte de los dueños de las tierras donde ustedes trabajen, formen una comisión, organícense, vengan hacia Lima, porque en Lima voy a terminar creando la Comisión de Asuntos Indígenas, ¿ya? O el Patronato de la Raza Indígena, ¿ya? Entonces, ustedes vienen para acá, ustedes me terminan diciendo quién está abusando de ustedes y yo automáticamente voy a salir a protegerlos, yo los voy a defender. Uf, para que dijo eso los indígenas estaban, pero contentos, enamorados de Leguía, y Leguía, ¡pah!, los puso de su lado. Esto es política, eso es política. Cuando Leguía pone a esta gente de su lado, no hay que entender solamente todos los beneficios que les ha dicho que le va a dar, porque no sabemos si va a cumplir o no, pero ponte a pensar como el indígena. Por primera vez un presidente ha venido a hablar conmigo, ya ha venido a escuchar mis problemas y ha venido a decir que los va a solucionar, o por lo menos va a intentar hacerlo, ya va a intentar hacerlo. Esto no ha pasado durante todos los años previos y menos durante los últimos 20 años de la República Aristocrática, donde me han quitado mis tierras y han hecho de mí lo que querían, y cuando denunciaba nadie hacía nada por mí. Entonces la gente pensaba, el campesino pensaba, ¿qué me conviene? Me conviene
que Leguía se mantenga en el poder, que tenga todo el poder posible, porque si regresan los gamonales, los hacendados, me van a terminar quitando los beneficios que dice Leguía que me va a dar. Además, Leguía va a terminar, y no me puedo olvidar ese dato, Leguía va a terminar proponiendo el reconocimiento de la legalidad de las comunidades campesinas y nativas. ¿Qué significaba eso? ¿Qué significa eso? Que mucha gente terminaba diciendo, señor presidente, estas tierras que están acá siempre han sido nuestras. Es más, nos lo reconoció el rey de España y aquí está el documento reconocido por el rey de España que esos territorios son de nuestra comunidad. Pero han venido los grandes hacendados, los campesinos, los gamonales, y me han quitado mis tierras, ¿ya? Y me han quitado mis tierras. Y cuando hemos reclamado del Poder Judicial, que son sus primos, han terminado manteniendo que nos quiten esos terrenos. Eso no es justo, señor presidente Leguía, ¿ya? Y Leguía va a decir, señores, no se preocupen. Si tú vendiste tus tierras porque te ofrecieron una cantidad de que te enamoró y la vendiste, yo no puedo hacer nada, porque hay un documento por medio. Pero si a ti ya te han quitado tus tierras y tú tienes el documento que te viene mostrando que las tierras fueron tuyas, el gobierno te reconoce la legalidad de tu comunidad y el control del terreno que termina planteándose como tuyo. Entonces, repito, los indígenas salivaban, ya lo veían a Leguía y lo besaban, porque Leguía había tomado una serie de medidas que ellos, repito, que ellos nunca habían recibido. Nunca habían recibido. De tal manera que Leguía, insisto, terminó ganándose la población campesina y la población campesina dijo, ah, no, a Leguía nadie lo toca. Ya, si alguien quiere meterse con Leguía, se mete con nosotros. Y eso fue una forma en la que Leguía se ganó a la población indígena contra los monales y hacendados del partido civil de la oligarquía que quieran ponerse en su contra. Te metes con Leguía, los indígenas te van a terminar poniendo una lanza en el cuello y te van a terminar sacando del poder. Leguía fue sumamente hábil con todas esas medidas que realizó. Para 1920, repito, con un gran respaldo popular, ya Leguía convoca una elección en el Congreso. Soy un gobernante democrático. Leguía muy hábil. En el paso del tiempo había ganado a la gente para que voten por él. Nuevo Congreso, mayoría leguista. Esa mayoría leguista, nueva Constitución de 1920, que va a terminar siendo favorable a la clase media y favorable a la concentración del poder en manos de Leguía. ¿Ya? No te olvides tú. Ahora, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? En este lapso de tiempo también hay otros temas más. Para que un presidente sea muy querido, además de terminar dando floros y estableciendo leyes en favor de la población, ¿ya? Lo que necesita el presidente es terminar haciendo obra pública, ¿ya? Es terminar haciendo construcciones, obras de educación, monumentos, etcétera, para que la gente vea que el presidente está trabajando, ¿ya? Pero para hacer todo eso necesitas plata. Y mucha plata no teníamos, que digamos, ¿ya? No teníamos. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Perú va a terminar recurriendo al préstamo externo, a lo que se conoce acá con el nombre de la política de empréstitos por parte de los Estados Unidos. ¿Por qué Estados Unidos? ¿Por qué no Francia? ¿Por qué no Inglaterra? ¿Por qué no España? ¿Por qué Estados Unidos? Bueno, es que hay que tomar en cuenta el contexto. Acaba la Primera Guerra Mundial y el 60% de las reservas de oro mundial la concentran los bancos norteamericanos. 60% de la reserva de oro mundial. Entonces, nadan en oro, tienen un montón de dinero, ¿ya? Y como tienen un montón de plata, ¿qué cosa es lo que van a decir ellos? Bueno, ¿ya? Como yo quiero tener el control económico de la región de América Latina, voy a comenzar a prestar, ya voy a comenzar a prestar, porque me sobra la plata, ya me sobra la plata. Tengo que terminar haciendo la productiva, prestándole y que me terminen pagando intereses, ya que me terminan pagando intereses. ¿Cuántos fueron los préstamos que recibió el Perú? Para que solamente saquen líneas. Cuando Leguía entra al gobierno en 1919, la deuda externa peruana era de 10 millones de dólares. En general, a toda la deuda peruana era de 10 millones de dólares. En esa época es una cifra exorbitante. Cuando acaba la Primera Guerra Mundial, cuando acaba el gobierno de Leguía en 1930, la deuda externa peruana había pasado de 10 millones en 1919 a 100 millones en 1930. ¿Ya? Es decir, durante los 11 años de Leguía, el Perú había terminado multiplicando su deuda por 10. ¿Ya? Nuestra deuda había crecido 1000%, ya 1000%. En 11 años terminamos teniendo 10 veces más deuda de la que habíamos tenido en 100 años. Ya en 100 años. Y la mayoría de los préstamos provenían de los Estados Unidos. ¿Ya? De los Estados Unidos. Ahora, la banca norteamericana no te presta de gratis. Ya no te presta de gratis. Yo te doy, algo te voy a pedir. Tú sabes eso, ¿no? Y estás en edad de saber eso. ¿Ya? Alguien te da algo, algo te van a pedir. Tú sabes cómo es la situación. ¿Ya? Pero que un poquito, nada que poquito, ¿ya? Pero tú tienes que saber en cuenta que si alguien te da algo, algo te va a terminar exigiendo acá. Entonces, ¿qué pasó? ¿Ya? ¿Qué pasó? Bueno, lo que va a terminar pasando
pasando es que Leguía evidentemente va a tener que favorecer ya a las empresas norteamericanas. Primero va a tener que pagar la deuda. Pero como no se puede pagar una cifra tan gigante, ya tan gigante, lo que va a terminar haciendo Leguía es decirle a los Estados Unidos, a ver, ya, o Estados Unidos nos va a decir a nosotros, cuando tú termines encontrando en tu territorio algún pozo petrolero importante, algún centro minero que explotar, ¿quién va a tener la prioridad para poder explotarlo? Las empresas norteamericanas. No Francia, ni Inglaterra, ni España, Estados Unidos. Ya, Estados Unidos. Tú me vas a pagar la deuda. Ahora, lo que vas a hacer es que como no me puedes pagar todo este dinero porque no lo tienes, entonces vas a ir amortizando la deuda. Me vas a ir pagando los intereses, que es el 10% de tu Producto Bruto Interno, es decir, el 10% de tus ganancias anuales generales, cuando tienes que terminar pagando. Y Leguía lo acepta. ¿Por qué? Porque es política. Leguía lo que quiere, el político lo que quiere es tener plata ahorita para hacer obras ahorita y ganarse el apoyo de la gente ahorita. No me interesa si empeño al país, me interesa tener los votos ahorita de la gente, ¿ya? Y eso es lo que va a terminar haciendo Leguía durante este periodo. Entre 1924 y 1926, ¿ya? El 60% del presupuesto nacional, es decir, de los gastos que va a tener el país, provienen de préstamos externos, no de generación de riqueza por parte del gobierno. Entonces, es como si, por ejemplo, ya vamos a poner un ejemplo así, ya. Supongamos que yo gano, bueno, yo gano en promedio 4.000 soles, ¿ya? Entonces, pero yo comienzo a gastar, ya yo comienzo a gastar como 7.000, cuando gano 4.000. Eso, ¿cómo puedes gastar 7 si ganas 4? Bueno, utilizo mi tarjeta de crédito, ¿ya? Saco, gasto, gasto, gasto. Bonito, ya bonito. Todos los meses me compro un PlayStation, me termino comprando un sofá nuevo, me termino mudando a otro lugar, tengo una casa, una cama gigante, etc. Yo me termino dando la gran vida, pero todo es con préstamos, ¿ya? Va a llegar el momento, ya, en que no voy a poder pagar los préstamos. Y eso fue lo que pasó también. Llegó un momento en que pedimos tantos préstamos, Estados Unidos prestaba y prestaba porque les sobraba de plata, pero después llegó aguanta. Pero yo te estoy dando un montón de plata, ¿y cómo me piensas pagar si no me estás pagando lo anterior? ¿Ya? Entonces, ya, Perú dijo, confía en mí, no, no confío en nadie, compadre, ¿ya? Vamos a hacer lo siguiente. Como tú me estás mostrando que no tienes un buen manejo de tu economía, tu papi Estados Unidos te va a mandar una misión económica con economistas reconocidos que te digan qué cosa es lo que tienes que reformar para poder tener crecimiento económico y pagar la deuda que tienes. ¿Sabes qué? Lo que nos está diciendo Estados Unidos es, a partir de ahora tu economía la manejo yo. Me debes tanta plata y como no sabes manejarte, tu economía la manejo yo. Esa es una muestra de gran dependencia de los Estados Unidos. Llega la misión Cumberland, ¿ya? La misión Cumberland. Mr. Cumberland era Mr. Money, ¿ya? Porque él era el hombre de la plata, ¿ya? Cuando Cumberland llega acá, comienza a establecer algunas reformas económicas. Primera reforma, ¿ya? Obligatoriamente el Estado peruano tiene que pagar el 10% de su Producto Bruto Interno como debe ser. Eso implica de que tiene que moderar sus gastos, ¿ya? Tiene que moderar sus gastos. Podría recibir préstamos o no, pero el 10% obligatoriamente, así, cerrado o cerrado, lo tiene que dar Estados Unidos, ¿ya? Segunda situación, el Perú va a terminar reduciendo sus aranceles. ¿Qué son los aranceles? El impuesto a la importación. ¿Para qué reduce los aranceles? Para promover la inversión extranjera, norteamericana, claro está, ¿ya? Y de esa manera van a llegar productos, inversión extranjera, que va a terminar generando puestos de trabajo en el Perú, pero también un gran mercado económico para los Estados Unidos. Tercera medida, Cumberland va a terminar planteando la creación del Banco de Reserva, el banco que luego crece a Banco Central de Reserva. El Banco de Reserva se crea en la época de Leguía con un objetivo, establecer una unidad monetaria. Unidad monetaria. ¿Por qué lo digo así? Porque formalmente en el Perú había una sola moneda, ¿ya? Una sola moneda, la libra peruana de oro, desde la época de Piérola, ¿ya? Pero, espero recuerden lo que les había dicho un par de clases atrás. En la República Aristocrática, los hacendados, los amonales, los dueños de minas manejaban sus provincias a su antojo. Incluso tenían su propia moneda de uso local. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Si se buscaba generar una integración del mercado nacional, entonces la moneda que utiliza una persona en Tumbes debería ser la misma que se utiliza en Piura, que se utiliza en Puno y que se utiliza en Huaraz. Entonces no podemos tener monedas locales, una sola moneda a nivel nacional. Pero si bien se plantea eso, hay un problema. Cumberland se va espantado del país en menos de un año. ¿Y por qué se ve espantado del país? Porque termina viendo los altísimos, ¿ya? No altos, altísimos niveles de corrupción que se termina produciendo en el Estado.
cómo el gobierno de Leguía termina poniendo gente sin capacidades en puestos del gobierno solamente por cuestiones políticas, por cuestiones de favores o porque se termina sobornando gente. Una cosa que vas a ver, lamentablemente, lo escuchas en las noticias de diario, ¿ah? ¿Ya? ¿Qué pasa? Yo termino llegando a un cargo de gobierno importante, ¿ya? Y yo tengo la capacidad de poder contratar gente, ¿ya? Contratar gente. Bueno, ¿qué hace mucha gente? Contrato a mis amigos, ¿ya? Contrato a mis amigos. Oye, oye, ¿tiene chamba? ¿No tiene chamba? Oye, acá se ha necesitado un puesto para contador o para jefe de la contaduría de la universidad. Ya, oye, ¿quieres cambiar? Oye, pero yo no soy contador, yo soy historiador. No importa, compadre, terminamos estableciendo ahí una manipulación para que diga que todos aquellos que tienen conocimientos, un título profesional y de las carreras de contabilidad, economía y ciencias sociales, entonces pueden terminar trabajando acá. Y se acomoda la situación y tú entras, papi, no hay problema, ¿ya? Eso es lo que pasa. O, por ejemplo, yo puedo terminar contratando muchos trabajadores, sé lo que de cobro cupos, ¿ya? A ver, todos los que quieren agarrar esta chamba van a ganar 3.000 soles mensuales, ¿no? Pero a mí me tienes que pagar el 10% o el 20% de lo que ganas mensualmente. Si yo meto 10 personas, ganan 3.000 soles cada uno, me van a pagar 600 cada persona, son 10, 6.000 soles para mí. Gratis, porque tengo el poder. Eso es lo que terminaba viendo Cumberland en el país y se espantó. Se espantó, ¿ya? Se espantó. De tal manera, repito, que se va a terminar viendo, ¿ya? Porque era demasiada la corrupción que veía en el país, ¿ya? Lamentablemente, ¿ya? Lamentablemente. Pero que tú, ¿cómo sabes eso? Hay un libro que se llama Historia de la Corrupción, ¿ya? Así que podrías leerlo porque ahí te lo terminé diciendo muy explícitamente. Ahora, repito, no solamente tenemos que hacer lo que los norteamericanos dicen, cómo debemos manejar nuestra economía, sino también vamos a terminar estableciendo un favorecimiento para las empresas y las inversiones norteamericanas. Entonces, vamos a retroceder porque lo hemos visto en clases anteriores. Gobierno de Óscar R. Benavides durante el periodo de la República Aristocrática. ¿Qué pasó? Espero recuerdes, espero recuerdes. Óscar R. Benavides, ya Óscar R. Benavides, durante su gobierno vio cómo las inversiones inglesas se retiraban y comenzaban a llegar empresas norteamericanas que compraban a las empresas inglesas. Yo te hablé de un ejemplo. Ese ejemplo terminó siendo la London Pacific, empresa petrolera que terminaba trabajando en la zona de Talara, en la Brea y París. ¿Ya? Bacán, ya bacán. ¿Sabes qué es lo que pasó? ¿Ya sabes lo que es lo que pasó? Espero recuerdes, ¿ya? Porque la Standard Oil, empresa norteamericana que compró la London Pacific, estaba obligada a pagar la deuda tributaria que esa empresa le tenía al Estado peruano. ¿Ya? Espero recuerdes, la Standard Oil, ¿qué cosa fue lo que hizo? Terminó creando una tercera empresa llamada International Petroleum Company, la IPC, ¿ya? La IPC, ¿ya? Exactamente, que otra empresa para evadir la deuda. Y esta IPC ya vino a trabajar al Perú, y el gobierno peruano le dijo, no, compadre, tú no trabajas acá hasta que me pagas la deuda, ¿ya? Y la IPC dijo, pero yo no soy Standard Oil, yo soy IPC. Quien te debe ese Standard Oil, yo vengo solamente a trabajar en el tema petrolero. El gobierno peruano, desde Benavides, dignamente, comenzó a hacerle juicios a la IPC, no permitiéndole explotar el petróleo hasta que nos paguen la deuda. Pero ahora estamos con Leguía, que le tiene una deuda inmensa a los Estados Unidos y que hace todo lo que los gobiernos quieran. ¿Qué hace Leguía? En 1922 se firmó el llamado Laudo de París, en 1922. Y en ese laudo, en ese acuerdo internacional, se estableció lo siguiente. No hay ninguna deuda. No hay ninguna deuda, ¿ya? No hay deuda alguna, yo Estado peruano me olvido de la deuda, no te la voy a terminar cobrando, así que ustedes pueden terminar explotando los recursos sin mayor inconveniente. Bacán, ya bacán, para el IPC bacán, ya, para el IPC bacán. Para mucha población esto es indignante, ¿cómo puede ser posible que los presidentes anteriores hayan terminado defendiendo al Estado ante el abuso de esta empresa norteamericana y ahora Leguía les termine dando lo que ellos quieren? Mira el argumento de Leguía, que también es interesante. Leguía va a decir, entre 1915, que la IPC debió trabajar en el Perú, hasta 1922 han pasado 7 años. En esos 7 años que esta empresa no ha estado trabajando, ¿ya? La cantidad de dinero que no hemos percibido, ¿ya? Por los 7 años de la no explotación del petróleo es mucho mayor que la deuda que se terminaba teniendo antes. Si seguimos con los juicios, vamos a dejar de tener esos ingresos. Además de eso, recuerden, si esta empresa trabajara, ¿cuántos puestos de trabajo generaría? Y no los estamos teniendo porque simplemente nos terminamos cerrando legalmente. ¿Ya? Así que por lo tanto, que comienza a trabajar la IPC. Leguía era muy pragmático, ¿ya? Esa es una cuestión de la característica de él como gobernante, es muy pragmático, o sea, lo que interesa es qué beneficio puedo terminar consiguiendo de inmediato, ¿ya? A pesar de que pueda terminar siendo controversial. Leguía hizo eso, ¿ya? Leguía le permite a la IPC comenzar a explotar el petróleo, refinarlo en combustible y venderlo, generando grandes ganancias para esta empresa norteamericana. Pero no es la única, hay dos más que terminan siendo importantes. Una se llama la Peruvian Corporation.
La Peruvian era una empresa inglesa y también fue comprada por capitales norteamericanos. Cuando la Peruvian comenzó a sacar cuentas ya de la empresa que ha comprado, se dio cuenta de algo. ¿Ya? Los norteamericanos se dieron cuenta que de los 2 millones de hectáreas de tierras que se le había dado en el contrato Grace para que la exploten en la selva, solo se le había dado de manera efectiva 170.000 hectáreas. Es decir, el Estado peruano le debía a la Peruvian 1.830.000 hectáreas de tierras. Un montón, ¿no? Ya, un montón, ¿no? El San Juan de Lurigancho, Ate, el Agustino, todo junto, terminaba haciendo lo que se le debía. Y me quedo corto, es un terreno mucho más grande todavía. ¿Ya? Además, ya además de las 33 cuotas ya anuales de 80.000 libras esterlinas que se le iba a pagar, le pagamos la primera, no le pagamos la segunda. Y como no nos cobró, no le pagamos la tercera, ni la cuarta, ni la quinta, le llevamos más plata que don Ramón al señor Barrio. ¿Ya? Un montón de dinero le terminamos bien. La administración norteamericana ahora de la Peruvian Corporation, ¿qué cosa es lo que va a hacer? Le va a decir, mira, Estado peruano, yo saco todas estas cuentas, ¿ya? Y tú me debes estos terrenos y este dinero, más mora e intereses. Yo no quiero tu plata, yo no quiero que me des tu plata, yo quiero que me des lo que tú ya sabes que quiero que me des, ¿ya? Tú sabes, ¿ya? ¿Ya? Lo que yo quiero que tú me des, ¿ya? ¿Qué cosa sería, muchachos? ¿Qué cosa es lo que te van a terminar pidiendo que tú le des, ¿ya? Acá mi esposa está diciendo cosas que no van a hacer. Entonces, lo que yo quiero que tú me termines dando terminan siendo los ferrocarriles. En el contrato Grech que se hizo con la Peruvian Corporation, se la había terminado entregando los ferrocarriles por 66 años. Y lo que se va a terminar pidiendo son los ferrocarriles a perpetuidad. Y Leguía lo va a terminar entregando. Todo lo que Estados Unidos decía, Leguía lo entregaba todito. Ya, todito. Los ferrocarriles a perpetuidad, lo cual ha sido pregunta de examen de admisión. Otro dato más. En 1921 se celebraba el centenario de la independencia del Perú. El centenario de la independencia. Y producto del centenario de la independencia, Lima quería mostrarse como una ciudad moderna para poder atraer la inversión extranjera, pero para modernizarse, bueno, teníamos que poner un poco bonita Lima, ¿no? ¿Ya? De tal manera que se van a comenzar a construir un montón de plazas públicas, la Plaza Martín, la Plaza Manco Cápac, ¿ya? Y se van a terminar construyendo avenidas modernas, ¿ya? Avenidas modernas. La avenida El Progreso, que era la actual avenida Venezuela, que era la zona donde estaban todas las empresas industriales. La avenida La Unión, que es la avenida Argentina, que unía Lima con el puerto del Callao, la avenida Leguía, así se llamaba la avenida Leguía, con el presidente, que era la avenida Arequipa, en un primer tramo de 20 cuadras. De tal manera que para poder hacer todo esto, se necesitaba, ¿sabes qué cosa? Además de concreto y construcciones, civil y todo lo demás, lo que se terminaba requiriendo era cañería para modernizar el acceso al agua potable. Y para poder hacer cañerías, las cañerías se hacían de cobre. Y había una empresa que producía cañerías de cobre. Se llamaba la Foundation Company, ¿ya? La compañía de fundición. Y la Foundation Company era ¿de dónde? De los Estados Unidos. Que le dijo, vamos a terminar haciendo un servicio de agua potable y la reconstrucción de Lima y bla, 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 bla. Y para eso, esta empresa norteamericana me va a terminar haciendo todo el sistema, ¿ya? De agua potable para la ciudad. Un montón de plata, un montón de plata. Entonces, repito, estábamos enganchados hasta el cuello con los Estados Unidos, con los préstamos y el favorecimiento a sus empresas y ellos dirigiendo nuestra economía nacional. Esa es precisamente una de las grandes características de este periodo. ¿Qué más? ¿Ya? ¿Qué más? También te estoy poniendo acá que surgen los llamados partidos políticos de masas. Pero no te olvides lo que te dije. Leguía es un presidente autoritario. Vota ¿ya? A los críticos del gobierno. ¿Ya? Aya la Torre había sido estudiante de Derecho en la Universidad de San Marcos, dirigente estudiantil, y él comienza a, digamos así, mezclar a las protestas de los universitarios con las protestas de los obreros. Hay que tomar en cuenta también, muchachos y muchachas, que después de la Revolución Rusa de 1917, las ideas sobre el comunismo y el socialismo terminaban teniendo cada vez más impacto y más fuerza. Ya no te olvides tú. Entonces, repito, Aya la Torre se acerca al movimiento obrero de tendencia anarquista y hay un hecho que lo catapulta a la fama política, de ser un dirigente universitario a ser un dirigente político reconocido. Leguía es muy católico, como la élite en general, y Leguía va a terminar haciendo una celebración en la Catedral de Lima, ¿ya?
La celebración era la consagración de Lima al Sagrado Corazón de Jesús, ¿ya? Ya terminaba siendo una fiesta internacional en la que se establecía algo bien simple, ¿ya? Si una ciudad se terminaba haciendo o consagraba el Sagrado Corazón de Jesús, se volvía católica toda la ciudad por completo. Bueno, hay que fregarle la fiesta al presidente, ¿ya? Así que allá con un grupo de obreros terminaron viendo el día que se estaba haciendo la misa en la Catedral de Lima, interrumpieron la misa e interrumpieron la solemnidad de la consagración de Lima al Sagrado Corazón de Jesús. Le malograron la fiesta alegría. En los medios de prensa se hablaba de esta protesta que se había realizado, que había generado además la muerte de algunos trabajadores, de algunos obreros. Se considera a Ayala Torre, como otros dirigentes, como instigadores de la protesta. Ayala Torre va a terminar siendo perseguido, encontrado, capturado y expulsado del país por parte del gobierno. Cuando él se va del país, se va a México, ¿ya? Y en México, en 1924, va a terminar fundando el APRA, ¿ya? El APRA ya va a terminar siendo movimiento político continental, ese era el plan, ya influenciado por la Revolución Mexicana, ¿ya? Por la Revolución Mexicana. El APRA significa Alianza Popular para la Revolución Americana, ¿ya? Alianza Popular para la Revolución Americana, el APRA, ¿ya? Lo que ellos planteaban, ¿ya? Era terminar generando una unión indoamericana, decía Ayala Torre, que una a los países desde México hasta Chile, ¿ya? De México hasta Chile, en contra del imperialismo norteamericano, ¿ya? Que elimine el control de Estados Unidos sobre el canal de Panamá, ¿ya? Y que termine generando la integración económica, política, social, cultural y racial de la región. Esa era su propuesta. Ayala Torre escribió un libro, ¿ya? Que se llama El APRA y el antiimperialismo, también conocido al revés como el antiimperialismo y el APRA, ¿ya? Pero ese termina siendo la primera obra intelectual de Ayala Torre, ¿ya? El APRA va a terminar teniendo células, ¿ya? Es decir, va a terminar teniendo el APRA presencia en diferentes países, en México, en Uruguay, en Colombia y en el Perú, ¿ya? En el Perú se va a llamar Partido Aprista Peruano, ¿ya? Y va a participar posteriormente en elecciones. Este partido, el APRA, de la Torre, ¿qué cosa planteaba? Escucha, porque eso también ha sido pregunta de examen de admisión. El APRA planteaba, ¿ya? Que el Perú debería ser gobernado no por la oligarquía, ¿ya? Sino que el Perú debería ser gobernado por parte de la clase media, de los intelectuales y profesionales, que tenían una serie de ideas de modernización del país. Pero, si bien gobernaría la clase media, debe tener el respaldo de los obreros, ¿ya? De los obreros. Ese es el caso de Ayala Torre. Vayamos a Mariátegui. Mariátegui es otro caso en particular. Mariátegui era un periodista, ¿ya? Que había escrito en diarios como La Prensa, como Labor, y desde la época de la República Aristocrática fue conocido por ser un periodista que se fue haciendo muy crítico. Se fue haciendo, porque al principio hablaba de temas culturales, del Señor de los Milagros, era muy católico Mariátegui también, ¿ya? Pero se fue haciendo cada vez más crítico con una posición de tendencia socialista, ¿ya? Criticaba el abuso sobre el campesino, criticaba el abuso sobre los trabajadores industriales, comenzaba a discutir sobre la necesidad de hacer reformas importantes en el país, y cuando estalló la Revolución Rusa, pues comenzó a ver que este era el camino, ¿no? Una revolución popular, proletaria. Eso fue. ¿Qué pasó? Como él estaba criticando mucho los temas sociales y por lo tanto estaba perjudicando la imagen de Leguía, porque Leguía quería ser mostrado como el que defiende al pueblo, y acá está Mariátegui que le está fregando, Mariátegui iba a ser expulsado del país de manera honrosa, ¿ya? De manera diplomática, llamarlo así, ¿ya? El gobierno de Leguía le termina dando a Mariátegui una beca para que se vaya a estudiar al extranjero, ¿ya? Y Mariátegui dijo, no quiero la beca, no quiero estudiar, no me quiero ir. Y el gobierno le dijo, te vas, ¿por qué te vas? ¿Ya? Así que Mariátegui se fue al Perú, se fue a Italia, ya se fue a Italia. Hay que tomar en cuenta también el caso. Siempre pregunto esto y siempre me olvido. ¿En qué tema están en Historia Universal, muchachos? A ver, por favor, confírenme algo. ¿En qué tema están en Historia Universal? A ver, ahí me están dando una respuesta. Alguien que está atento. Fascismo, preciso, ya, preciso entonces, ya, preciso. Entonces, ¿por qué? Ya, ¿por qué es preciso, profe? Porque recuerden que después de la Primera Guerra Mundial, Europa ha quedado devastada, ya, devastada, producto precisamente del conflicto. Y ya hablaron del fascismo y hablaron de Benito Mussolini.
En Italia, los campesinos, muchos campesinos, no voy a decir todos, varios campesinos y muchos obreros ya terminan viendo en la Revolución Rusa una suerte de gobierno popular que ellos también quisieran llevar a cabo en su país. Y van a haber movilizaciones comunistas, ya comunistas, en la zona rural y en la zona urbana en diferentes partes de Italia. La Sociedad Nacional de Industrias italianas, de la burguesía más poderosa del territorio italiano, terminó financiando, la fuerza militar de un grupo de excombatientes de la Primera Guerra Mundial, ¿ya? Que se va a llamar como los Fasci de Combattimento Italiani, ¿ya? Y precisamente ese era el grupo liderado por Benito Mussolini. Era un grupo paramilitar, un grupo armado, ya, que iba a terminar acabando con las protestas comunistas de los obreros en las ciudades, de los campesinos en el área rural, y que iba a defender los intereses de la alta burguesía, ¿ya? Una vez que ellos terminaron teniendo éxito a la fuerza, la Sociedad Nacional de Industrias financia a este grupo armado para que se convierta en un partido político, el Partido Fascista, que en 1921 intentó llegar al gobierno mediante elecciones y no lo logró, y va a terminar llegando mediante golpe de Estado llamado como la Marcha sobre Roma en 1922. ¿Ok? Precisamente Mariatti llega en ese lapso de tiempo, ¿ya? Mariatti llega a una Italia donde hay una movilización popular, campesina y obrera por la revolución comunista en Italia, tomando en cuenta el ejemplo de Rusia, y por otro lado aparece este grupo armado, militarista, conservador, ultraconservador, armado, que es el fascismo. Entonces tienes a la extrema izquierda comunista, a la extrema derecha fascista enfrentados, ¿ya? De esto Mariatti escribe un libro, ¿ya? Que se llama La escena contemporánea, ¿ya? La escena contemporánea, en donde habla precisamente de lo que está pasando en Europa y en Italia en particular, ¿ya? Pero, si Mariatti ya ve todo el tránsito hacia el fascismo y regresa al Perú. Y si él se había ido crítico, ¿ya?, contra el gobierno y contra el sistema, cuando regresó peor todavía, ¿ya? Y en el Perú va a terminar fundando el llamado Partido Socialista del Perú. El Partido Socialista planteaba que, tomando en cuenta el ejemplo de Rusia, ¿ya?, se debería establecer una revolución proletaria, ¿ya? Una revolución proletaria, es decir, que quien dirija el país debe ser los obreros, el proletariado, con apoyo de los campesinos. Esa terminaba siendo su propuesta. Por eso mismo es que a estos dos partidos que surgen, el APRA de Haya y el Partido Socialista de Mariatti, se les conoce con el nombre de los partidos populares o los partidos políticos de masas populares, porque por primera vez se están incluyendo a los sectores populares dentro de la organización política, ¿ya? Dentro de la organización política, ¿ya? Recuerden, el Haya plantea que los obreros deben ser aliados de la clase media. Mariatti plantea que los obreros deben dirigir el gobierno con apoyo campesino. Por primera vez se está poniendo en el discurso y en la organización política de un partido a los sectores populares, ¿ya? Por primera vez. No se había tenido antes. Pero que llegan al gobierno, no llegan. Es más, entre ellos se van a terminar peleando. Y te explico. Sigamos hablando de Mariatti. Mariatti, estando acá, va a terminar publicando una revista, que es la revista intelectual de mayor influencia política en toda América Latina en su momento, llamada la revista Amaut. En Amaut escribía Haya, Mariatti, Vallejo desde París, escribía Sigmund Freud, escribían varios políticos de México, de Argentina, y era muy influyente este medio de prensa escrito, esta revista. Lo segundo a tomar en cuenta es que Mariatti iba a escribir un libro que hasta ahora sigue siendo referencia ya para muchos, para entender el tema del Perú, y ese libro se llama Los 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana, ¿ya? Yo considero que este libro es muy bueno para entender su contexto, debe ser superado, pero no terminamos teniendo muchos. Aparte de Clase, Estado y Nación de Kobler, no hay otro tan bueno como este. Mariatti va a terminar planteando los problemas que tiene el país, los problemas de la economía, los problemas de la herencia colonial, los problemas de la literatura, el problema de la religión, el problema de la tierra, ¿ya? Ese termina siendo el punto principal, ¿ya?, de su obra. Para él, el problema del indio no termina siendo que el indio no tenga educación, porque puede tener educación, pero sigue siendo pobre, ¿ya? La cuestión es que si le das propiedad sobre la tierra, él va a poder generar sus propios ingresos y va a terminar pagando su propio sistema educativo y no terminar dependiendo de otros, ¿ya? Hay que eliminar el abuso de los amonales y los hacendados y los terratenientes, el sistema judicial en su contra, dándole propiedad sobre las tierras. Ese es uno de los puntos principales que va a terminar planteando y defendiendo Mariatti, ¿ya? Ahora,
¿Por qué te digo que hay una pelea entre ambos? Mariotti le plantea a la Torre, que sigue en México, fundar un frente, ya un frente, es decir, una alianza de su partido, el de Haya y el de otros más, y terminar estableciendo una alianza, un frente para poder llegar al gobierno y beneficiar a los sectores populares. Pero a la Torre le dice, no, compadre, cada uno por su cuenta, ¿no? ¿Ya? Cada uno por su cuenta, ¿ya? ¿Por qué? Porque yo no creo, ¿ya? Yo no creo, le dice a ella, que los obreros puedan terminar dirigiendo el gobierno del país porque son muy primitivos, ¿ya? Son muy primitivos. Aya la Torre utiliza el término primitivo no como, hoy, su gente son australopithecus, ya son homo habilis, no se refiere a ese tipo, sino que él plantea de que son primitivos porque son muy pocos, su organización todavía termina siendo muy básica y no están preparados como para poder llegar al gobierno, a diferencia de la clase intelectual. Marete le va a terminar respondiendo, el problema con tu clase media termina siendo que ellos pueden tener muchas ideas buenas para poder generar una reforma del país, pero una vez que ellos hagan reformas y ellos sean los grandes beneficiarios, ya no van a terminar permitiendo más cambios en favor del pueblo, porque se van a sentir amenazados. Entonces, tus reformistas de hoy serían los conservadores del futuro, ya los reaccionarios del futuro, y por lo tanto ellos no deben gobernar. El pueblo nada tiene y nada puede perder, solamente ganar. Así que comienza una serie de discrepancias entre ellos, que es muy interesante políticamente hablando. Pero, repito, lo interesante es que por primera vez aparecen partidos políticos que terminan mencionando, ya que terminan mencionando, y que terminan permitiendo la participación de sectores no oligárquicos en la dirección del gobierno. ¿Ya? No te olvides. Sigamos con el proceso. Ya, sigamos con el proceso. A ver, como te decía, después de este gobierno populista, ya que había hecho Leguía, el problema es que la Constitución de 1920 que él había terminado creando, había generado algunos cambios, pero no suficientes. Primer cambio, el cargo de presidente de la República dura 5 años, no 4 como antes, ¿ya? Segundo, si una persona, y eso hay que tomarlo en cuenta acá, si una persona, bueno, todas las personas tienen que pagar impuestos. Si no puedes pagar impuestos con dinero, lo vas a pagar con trabajo. Y a eso se le conoce con el nombre de la ley de la conscripción vial. ¿Ya? La ley de la conscripción vial. La ley de la conscripción vial terminaba planteando de que toda la población masculina, ¿ya?, mayor de 18 años, tiene que terminar trabajando 1 o 2 semanas al año, dependiendo de la edad que tenga, ¿ya?, para construir y refaccionar, ¿ya?, vías ferroviarias y caminos, ¿ya?, caminos y vías ferroviarias, ¿ya? Entonces, no te olvides tú, ¿ya? Eso es lo que va a terminar planteando la ley de la conducción vial. Los mayores, los que tienen entre 18 y 21 y 50 a 60 años, trabajan 6 días al año, ¿ya?, en la construcción de caminos y vías ferroviarias. Si tienes entre 21 y 50, 12, o sea, 2 semanas, ya 2 semanas. ¿Qué es lo que se plantea? Ya vamos a poner cuestiones técnicas. La empresa encargada de terminar haciendo un camino, ya un camino, te terminaba sacando de tu localidad y te podía llevar a un terreno no mayor a 20 kilómetros, ¿ya? Te llevaban por allá, te hacían trabajar, te daban tus alimentos durante estos días y luego te regresaban a tu casa, ¿ya? Esa era la ley de la condición vial. ¿Qué pasó? ¿Ya? ¿Qué pasó? Hubo problemas, llegó problemas. Esto se cumplía 6 días durante una vez al año, dependiendo de tu edad. Se cumplía en las grandes ciudades. Se cumplía en Lima, se cumplía en Trujillo, se cumplía en Piura, se cumplía en Chincha, se cumplía en Ica. Se cumplía en varios lugares. Pero no se terminaba cumpliendo, ¿ya? Y entiende bien esto, no se terminaba cumpliendo ¿en dónde? Uy, a ver, muchachos, ¿me escuchan? ¿Todo normal? Confirmen, por favor. Sí, sí, ¿se me escucha? Por favor, atiéndeme, dime, por favor, confírmame. Sí Ya, se le escucha, perfecto. profesor. Ya, gracias. Es que se ha ido la luz en mi casa, pero como estoy jalando el internet, ese no hay problema. ¿Ya? A ver, ya te decía. En provincias, ya por acá me estaban dando un dato, ¿no? Ya, en provincias, en las provincias alejadas, digamos, en Chumbivilcas, en Cajatambo, en, no sé, en Huancané, en Puno, en los lugares alejados, eso no se cumplía, ya no se cumplía. La gente trabajaba 1 o 2 semanas al mes. Ya al mes, no al año. Ya, al fuerte abuso. Ya, está bien.
¿Ya? Que entonces es lo que va a terminar sucediendo. Sí, sí, sí. Yo creo que ya regresó la señal normal. ¿Sí? Confírmeme, porfa. ¿Sí? ¿Está todo normal? Muchachos, muchachas, ¿está todo normal? Sí, ese cuando, como entró una llamada, ya a veces se entrecorta la línea, ¿ya? Pues te decía. Entonces, en las provincias alejadas eso no se cumplía, la gente la hacían trabajar una o dos veces, una o dos semanas al mes, no al año, ¿ya? Profesor, ¿y por qué? ¿Ya? ¿Y por qué? Bueno, es que los grandes asentamientos, mira, acá se está construyendo un camino para que pase así, de la mina hacia el puerto, hacia la costa. Pero como está pasando por acá, yo tengo mi hacienda al costado, quiero que ustedes trabajen. Pero una pregunta, ¿y la gente no podía denunciar en caso? Habías dicho hace un rato que se había creado la Dirección de Asuntos Indígenas, el patronato de la gente después salía a protestar, por supuesto, y la gente llegaba hacia Lima a protestar. ¿Ya? ¿Sabes lo que pasaba? Cuando llegaba una comisión hacia Lima, llegaban a Palacio de Gobierno. El Palacio de Gobierno leía, los recibía. ¿Ya? Escucha, él recibía a la gente, a los campesinos con los brazos abiertos. Cuando los recibía, venía un problema más grande todavía. ¿Ya? Escucha, venía un problema más grande. ¿Cuál es el problema gigante que venía? Leía, le decía, bueno, señor, digamos, si era temprano, leía, les invitaba al desayuno o al almuerzo, y todo el mundo se quedaba porque estaban almorzando con el presidente en Palacio de Gobierno, en Palacio de Gobierno. Luego los terminaba escuchando en su despacho, a ver, señores, ¿para qué han venido? Díganme por su problema. No, ¿qué pasa? Que el hacendado tal nos está haciendo trabajar en la construcción de un camino, o nos está quitando nuestros terrenos, yo tengo que nos iba a defender. Se preocupe, señor. ¿Cómo se llama el hacendado? Ya, el hacendado Benítez, perfecto. Un ratito en su escritorio. Un cajoncito con la lista blanca y un cajoncito con la lista negra. Ya, de nuevamente cortado. Ya, estoy con la señal de mi celular. Se supone que la señal todavía. Ya. A ver, muchachos, Mel me está diciendo que me escuchen de cortado. Los demás, ¿cómo me escuchan? ¿Se escucha bien? ¿Se escuchan de cortado? Por favor, dígame. Entrecortado, Ahora está profesor. bien. Ya, muy bien. Ya. A ver. ¿Me escucha bien? Yo ahora sí me escucho de cortado. A ver, sí, el tema de dando la luz a cada rato, ¿ya? Entonces sí, no se escucha nada, ¿ya? Pero si se me escucha muy entrecortado prolongadamente, pásenme la voz para repetir lo que he estado planteando, ¿ya? Entonces regreso al caso, ¿ya? Regreso al caso. Leguía te decía que tenía simbólicamente en su escritorio dos cajoncitos. ¿Cómo es eso de la lista blanca y la lista negra? Mira, simbólicamente la lista blanca eran todos aquellos miembros de la élite, hacendados, patronales, etcétera, que habían reconocido ya el gobierno de Leguía, que no se ponían en su contra, que aceptaron que ya perdieron y que Leguía es el presidente y nada pueden hacer. La lista negra terminaba siendo aquellos que no han reconocido a Leguía como presidente y que terminan siendo su oposición y por lo tanto son un problema para él. Si este grupo de campesinos venían a reclamar que el hacendado X está en la lista blanca de los amigos de Leguía, de aquí todas sus tierras, Leguía miraba y decía, ¿quién? Juan Benítez. Juan Benítez está aquí entre mis amigos. No te preocupes, campesino, yo voy a resolver tu problema. Para que tú llegues a tu pueblo y vean que has estado conversando conmigo, vamos a sacar al frente para ese gobierno una foto. De todo el mundo se tomaba la foto con Leguía y todo el mundo estaba contento. Pero la ayuda nunca llegaba. Leía lo mucho, lo que hacía era llamar al hacendado, tener una comunicación con él y decirle, oye, para la mano, Cholo, necesitas que me fías a mi gobierno. Más, no podía hacer más. Pero si tú venías a criticar a alguien que estaba dentro de la lista negra de Leguía, ya, un caso especial, que es el caso de Eleodoro Bennett. Eleodoro Bennett terminaba siendo un bandolero, un pata que tenía gente armada a caballo, ya en Caja, se me va el nombre, en Cutervo, ya en Cutervo, en Cajamarca, ya. De pata hacía lo que quería, le quitaba tierras a la gente, etc. Y la gente de Cutervo vino a reclamar a Lima. Uy, para más suerte, Eleodoro Bennett está en la lista negra. No es de los míos. Lo que hace Leguía es mandar a la Guardia Civil, a la policía, y lo persiguen el oro viene 3 meses, ya, a él y a su gente. 3 meses lo persiguen, hasta que lo chapan. Profe, lo metieron a la cárcel.
¿A la cárcel? Sí. No, no. ¿Sabes lo que hizo la Guardia Civil? Agarró a Eleodoro Bene y a su gente, fue a Cutervo, a la plaza de Cutervo, tocaron las campanas de la iglesia, la gente salió porque el sacerdote debe querer decirnos algo, y aparece la Guardia Civil con un montón de gente amarrada. Y dicen, esto acá, Eleodoro Bene y su gente, los que los han maltratado, los que le han quitado tierra, los que han abusado de ustedes. Señores, acá se los dejo, yo me voy, yo no he visto nada, ¿ya? Pero lo que hizo la gente, lo lincharon hasta matarlo, ¿ya? Te pregunto yo, te pregunto a ti, ¿ya? Si tú fueras un poblador de esta zona que ha terminado recibiendo maltratos, se le han quitado las tierras y han abusado de tu familia por parte de estos personajes, y la policía viene y me lo deja ahí para que yo haga lo que quiera, ¿qué haces tú? ¿Ya? ¿Qué harías tú? ¿Ya? ¿Qué cosa crees que hizo la gente en ese momento? ¿Ya? Ahí me están dando sus respuestas. Quiero ver tus respuestas. ¿Ya? Una respuesta, dos respuestas de 33 alumnos, ¿ya? Cuatro respuestas. ¿Qué cosa es? Probablemente lo lincharía, pues lo mato, pues venganza, pues, ya jugamos luz verde con él, pues, ya lo chanco. Deja tu choro y déjalo paralítico. Y así pasó, lo mataron. La gente, no es que hay, que la libertad, que igual no, la gente lo mató. Y cuando lo mataron no dijeron, uy, Leguía no defiende la libertad de la gente. Leguía, gracias por dejármelo y que yo lo termine matando. ¿Ya? Así que Leguía, repito, jugaba con esos dos cachetes, ¿ya? Con esos dos cachetes. Leguía había demostrado tener suficiente fuerza para poder tener controlados a los hacendados. Y era mejor que tú te pongas de mi lado antes que lo pierdas todo. Ahí me encanta decir esto. Leguía tenía a la gente del Partido Civil acá, del cuello, agarró contra la pared, ¿ya? Contra la pared. Lo suficientemente fuerte como para tenerlos controlados. No tan fuerte como para matarlos, ¿no? Porque no es que los hacendados hayan perdido fuerza durante la época de Leguía. Leguía hizo otra medida que va a ser sumamente interesante. Leguía dio una nueva ley de aguas, así como la hizo López de Romaña antes. ¿Qué cosa te acuerdas? Espero recuerdes. López de Romaña había dicho, se le da más agua que tiene más tierra. Y los hacendados y los comunales se vieron beneficiados. Leguía con su nueva ley de agua lo que dijo lo siguiente, le doy más agua a quien a mí se me dé la gana. ¿Ya? Sí, a quien a mí se me dé la gana. Si tú eras hacendado y de por sí ya eras enemigo de Leguía, ella te decía, ¿no quieres apoyarme? ¿No quieres reconocer mi gobierno? Te cierro el caño, pues compadre, no te doy agua y te escribo. Así que los hacendados y los comandantes tuvieron que agarrar la cosa. Se tuvieron que dejar agarrar por parte de Leguía y los tenían a todos controlados, ¿ya? Pero Leguía no solamente hizo eso, Leguía hizo grandes obras de irrigación. Olmos en la costa norte, Imperial en la zona de Ica, permitiendo el incremento de la producción azucarera en el norte y algodonera en el sur. Los grandes hacendados se vieron altamente beneficiados con esa medida, ¿ya? Aumentaron su producción en promedio 60%, no 5, no 10, 60. Los ricos hacendados se hicieron más ricos, pero sabían de lo que tenían, lo tienen porque Leguía lo está permitiendo. Te metes con Leguía, te quita todo, ¿ya? Te quita todo. No te olvides de ese punto, no te olvides de ese punto. Sigamos, ya sigamos. Centenario de Independencia, ya te terminé planteando, se van a terminar haciendo muchas obras públicas, Lima se embellece, para terminar se moderniza, ya para terminar promoviendo inversión pública. En el Parque de la Exposición se va a terminar poniendo el pabellón morisco, regalado por España, la fuente china, entregada por parte de este país, la fuente blanca que está en el medio del Parque de la Exposición. Se va a construir la Plaza Manco Cápac con la estatua de Manco Cápac que nos ha terminado regalando Japón. Nos van a terminar regalando el arco morisco o el arco de la amistad que está en el Parque de la Amistad en Surco, ya el Museo de Arte Italiano que está en la parte superior antes de la bajada de la estación central del Metropolitano, y así un montón de obras más, ya. Repito, Lima quería mostrarse bonita para terminar atrayendo la inversión producto del centenario de independencia. Ahora, otros aspectos más. Otro aspecto más a tomar en consideración termina siendo este, en el tema internacional. La vez pasada te decía, la clase anterior te decía, que Leguía siempre lo reconocen como un presidente regalón. Durante sus dos gobiernos terminó cediendo territorios a los países fronterizos. Y yo te dije la vez pasada que en su primer gobierno yo lo protejo, ¿ya? Yo salgo a pechar por él. ¿Por qué? Porque la entrega de territorios a Brasil, ¿ya? La entrega de territorios a Brasil y la entrega de territorios a Bolivia en su primer gobierno en 1909 no fueron culpa de él, fueron culpa de las malas negociaciones que hizo el gobierno de José Parro. Y a Leguía solamente le tocó firmar y perdimos estos territorios de acá, de los territorios de acá. Pero, ¿qué va a pasar? Nada, ¿qué va a pasar? Recuerda que cuando Colombia nos quiso invadir, pues hicimos la bronca en la batalla de la Pedrera. Pero en su segundo gobierno vamos a tener tratados diplomáticos y cesión de territorios a dos países, a Colombia y a Chile. Con Chile lo puedo defender, con Colombia no. Te explico. Con Colombia se va a terminar firmando el tratado Salomón-Lozano. ¿Ya? Salomón-Lozano. ¿Y qué cosa fue lo que pasó?
Ya que eso fue lo que pasó. Bueno, en el caso del Tratado Salomón-Lozano fue muy especial, ¿ya? Fue muy especial. ¿Por qué? El Perú no tenía problemas limítrofes con Colombia, no teníamos por qué haber accedido a ninguna entrega o cesión de territorios con ellos. Pero el problema no fue Colombia, el problema fue Estados Unidos, con algo que ya te expliqué la vez pasada. Estados Unidos le quiso comprar a Colombia la provincia de Panamá. Colombia no quiso. Como Colombia no quiso, Estados Unidos promovió la independencia de Panamá con respecto a Colombia. Y luego terminó cobrándole a Colombia, ya, o cobrándole a Panamá, con un territorio para poder construir el canal de Panamá. Colombia rompe sus relaciones diplomáticas con los Estados Unidos, deja de ser su amigo, ya deja de ser su amigo. Eso fue lo que pasó. Ahora, varios años después, Estados Unidos se acerca a Colombia y le dice, ya, pero hay que volver a ser amigos, porque o sea, ya olvídate de Panamá. Colombia decía, no, pues no, ya. Entonces le dice, ya, pero ¿qué cosa quieres? Ya, ¿qué cosa quieres para volver a ser mi amigo? Y lo que le va a terminar diciendo, ya lo que le va a terminar diciendo Colombia a Estados Unidos es lo siguiente. Quiero salida al río Amazonas. Quiero salida al río Amazonas. Y Estados Unidos le dice, ¿y cómo quieres que yo te dé salida al río Amazonas si ni yo tengo salida al río Amazonas? No sé, pero tú verás. ¿Quiénes eran los países que tenían salida al río Amazonas? Solo Brasil y Perú. ¿Ya? Así que como Perú le debía plata hasta por gusto a los Estados Unidos le dijo a Perú, a Leguía, compadre, tienes que darle territorio a Colombia para que tenga salida al río Amazonas. Y Leguía decía, ¿y por qué? ¿Ya? ¿Y por qué? ¿Por qué yo? No sé, pero tú verás, me das un montón de plata. Entonces el gobierno le decía, chuma, ¿cómo hago para quedar bien con Estados Unidos? Ya no decirle que no porque depende de su dinero, ya, y voy a seguir obteniendo beneficios si hago lo que me piden, ya, pero no perder terreno porque es muy rochoso. Entonces lo que va a terminar planteando Leguía es lo siguiente. Oye, Colombia, ya, tú quieres salir arriba más a nosotros, yo te lo puedo dar, pero para no hacer roche, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer una cesión mutua de territorios. Yo te doy a ti un terreno X, tú me das a mí un terreno Y, ¿ya? Y que los terrenos sean semejantes en superficie, de tal manera que no se pierda mucho y tenga salida de más que lo que quieres. Bacán, ya eso fue lo que pasó. Con Colombia se firma el Tratado Salomón-Lozano de 1922, con lo cual se va a terminar estableciendo lo siguiente. Colombia declara que le pertenece al Perú los territorios comprendidos entre la margen derecha del río Putumayo hasta la oriente del Boca de Puimbé, que es este el territorio que está acá, que se le conoce como el Triángulo de Sucumblos. Colombia nos entrega el Triángulo de Sucumblos. A cambio, el Perú le termina cediendo el trapecio amazónico. Y con el trapecio amazónico le entregamos el puerto de Leticia y con ello acceso al río Amazonas, que es lo que Colombia deseaba. ¿Ya? Repito, entregamos 127.000 kilómetros cuadrados, recibimos 111.000, perdimos 16.000, pero toma en cuenta que era una suerte de compensación. Repito, ahí no puedo defender a Leguía. Leguía cede territorios a Colombia por la presión y la dependencia que teníamos con los Estados Unidos. Pero el caso de Chile sí es diferente. Es muy diferente, y déjame explicar. En 1883 perdimos la guerra y no se trató banco. 10 años después se dio el plebiscito por Tanayarica. 10 años después no se hizo nada. Mientras que no se hizo nada porque Chile no quiso, no teníamos cómo presionarlos militarmente para que accedan a negociar con nosotros. Recuerda que Pirola en su segundo gobierno establece la misión Clement para preparar las tropas bajo una misión militar francesa en caso de una guerra. Y los chilenos tenían una misión prusiana, alemana. Estaban mucho mejor preparados que nosotros aún. Pero Leguía, con su cercanía a los Estados Unidos y toda la deuda que teníamos, ¿sabe lo que hizo durante el oncenio? Comenzó a comprar poco a poco un montón de armamento. Leguía compró fusiles y cañones para el ejército. Terminó comprando aviones para la Fuerza Aérea, buques y submarinos para la Marina de Guerra del Perú. Y cuando ya teníamos un montón de armamento y estábamos bien preparados, ¡pum! 1929, Leguía moviliza toda la fuerza militar a la frontera con Tana. Ahí ya termina poniendo. Y le termina diciendo a Chile, tú y yo tenemos un problema. Tanayarica que no se terminó de definir. ¿Ya? Chile le dijo, no tenemos ningún problema, Tanayarica está dentro del territorio chileno. Y Perú dijo, sí, me parece que tenemos un problema porque se tenía que hacer un plebiscito que hace tiempo le hemos dejado de hacer. Y Chile le dijo, a ver, oblígame, ¿con qué me vas a obligar a terminar haciendo el plebiscito? Y el Perú le dijo, con todo esto que tengo acá. ¿Ya? Cuando Chile vio todo eso, se sorprendió. Estoy refiriendo a toda la fuerza militar que se había comprado. Y con eso, Chile, cuando vio todo eso, dijo, no, mejor conversamos. Y se sentaron a negociar. Recuerda lo que dije hace un rato.
Leguía era pragmático. ¿Para qué voy a terminar negociando? Leguía pensó, si hacemos plebiscito, ya hacemos plebiscito, perdimos, ya perdimos. ¿Por qué? Porque desde hace 46 años, Tacna y Arica están en manos de Chile, ¿ya? Hay mucha población en Arica, pero sobre todo en Tacna, que es muy patriota, que es muy peruana, que todos los 7 de junio sacan su bandera, ¿ya? Por la batalla de Arica para recordar precisamente el enfrentamiento de los peruanos. Pero no sabemos qué tantos pueden terminar votando en favor del Perú para regresar, ¿ya? O en favor de Chile para quedarse con ellos. Entonces, vamos a hacer lo siguiente, dijo Leguía. Chile, vamos a hacer lo siguiente. El plebiscito nos va a costar mucho tiempo, mucho dinero, estamos 5 millones de pesos de por medio. No vamos a hacer eso, ¿ya? Vamos a hacer lo siguiente. ¿Cuántos países somos? 2, ¿no? Perú y Chile. ¿Cuántas provincias son? 2, ¿no? Tacna y Arica. Pero Arica está más cerca de tu territorio, Tacna está más cerca del mío, se acabó. Yo me quedo con Tacna, te quedas con Arica. Y así fue el pacto, ¿ya? El tratado se llama Tratado de Lima, o también llamado como el Rada Gambia Figueroa Larraín, firmado en 1929. Con este Chile se queda con Arica y Perú con Tacna, ¿ya? Además se fija la línea, el hito número 1 de la Concordia, para establecer esto como punto inicial de los territorios que terminamos diferenciando. Además, en Arica, que ahora es chileno, había la creación de un espacio donde Perú podría construir un puerto, ¿ya? Se me olvida el nombre, el Chinchorro se llama, ¿ya? El Chinchorro. Dentro de Arica el Perú tiene un enclave llamado el Chinchorro. Y esa es parte de lo que se terminó diseñando con el Tratado de Salomón, o con el Tratado de Lima. ¿Sabe qué es lo más importante? ¿Ya? ¿Sabe qué es lo más importante? Hay dos cosas. De todas las armas que el Perú compró por ese momento, la respuesta es que la mayoría de ellas eran armas obsoletas. Perú le había comprado a Estados Unidos chatarra, ¿ya? Chatarra que había usado durante la Primera Guerra Mundial. Y encima, sobrevalorando el precio. No por Estados Unidos. Estados Unidos le dijo a Perú, mira, ¿sabes qué? Yo te vendo estas armas que lo usé en la Primera Guerra Mundial, ahí pues al 60% para su uso, ¿ya? Y te las vendo así de remate, te vendo este avión, te lo termino vendiendo a su precio antes era pues, $300.000. 100.000, papi. 100.000. Llévatelo ahorita. El representante peruano que terminó comprando las armas de Estados Unidos fue el hijo de Leguía. Y Leguía le dijo, ¿me lo vas a vender a 100.000? Ya, compadre, te lo compro. Te lo pongo en el recibo que me ha costado 200. Ya, que me ha costado 200. ¿Pero por qué? Te lo estoy vendiendo a 100.000. Tú pon 200 o no te compro, se lo compro otro. Ya, se lo compro otro. 200, ponle 200. Yo te voy a terminar pagando los 100.000, los impuestos correspondientes a 200.000 y la otra plata se queda conmigo. Eso termina siendo corrupción, ¿ya? Profesor, ¿y cómo sabes tú todo eso? Porque en el libro de Quiroz te viene planteando el caso, ¿ya? Más adelante, y eso no se hizo por una denuncia peruana, más adelante en los Estados Unidos se comenzó a ver ese caso, cómo se habían sobrevalorado productos. Y los representantes de los Estados Unidos dijeron, bueno, los sobrevaloramos no porque nosotros hayamos querido. Él lo pidió, y cuando estaba haciendo la venta, lo establecimos, ¿no? Se acabó. Así de corrupto era el gobierno. Compramos chatarra, lo comenzamos a poner como si fueran armas nuevas, pero por lo menos se hizo bulto, con lo cual Chile se fingió un poco, se atemorizó y terminó negociando con nosotros el caso. Pero después de todo esto que hemos mencionado, hay que tomar en cuenta algo. El Perú dependía mucho de los Estados Unidos, un ratito al punto que tenemos que hacer muchas de las cosas que ellos nos piden. Pero tanta va a ser la dependencia también, ya, no te olvides tú, tanta va a ser la dependencia de los Estados Unidos que se termina generando un caso importante, ¿ya? En octubre de 1929, entre el jueves 24 de octubre y martes 29 de octubre, jueves negro y martes negro, se produce una caída espeluznante de la bolsa de valores de los Estados Unidos, a lo cual se le conoce con el nombre del crack, ¿ya? El crack. Con la caída de la bolsa de valores se genera un evento llamado con el nombre de la Gran Depresión, la crisis económica de los Estados Unidos y la expansión de la crisis a nivel mundial. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó en los Estados Unidos? Quiebran las industrias, quiebran los bancos, la moneda se devalúa, la gente pierde trabajo. Y en los Estados Unidos la primera reacción ante ese tema, ¿cuál fue? La primera reacción fue, uy, mi economía está enferma. ¿Cómo sanamos a mi enferma economía? Alimentándola. Hay que darle su medicina, va a ser más plata. Y mientras más dinero tenga, se va a dinamizar más la economía y esta va a terminar mejorando. Pero ¿cómo podemos hacer para darle más plata a la economía de los Estados Unidos? Puede ser así, ¿ya? Que nuestra plata, nuestros dólares se queden en los Estados Unidos para terminar promoviendo el desarrollo empresarial local. Eso implicaba, número uno, que ya no voy a dar préstamos, ¿ya? A otros países en el extranjero.
que la compra de productos del extranjero, que las importaciones van a terminar bajando, ¿ya? El Perú ya no recibía préstamos de Estados Unidos y nuestras exportaciones cayeron 80%. No 5, no 10, 80, porque dependíamos mucho de los Estados Unidos. Y tercero, como ni siquiera esto era la solución, Estados Unidos va a comenzar a repatriar inversiones que tenía en el exterior. Muchas de los préstamos, inversiones de las empresas que tenían por todo el mundo, los termina jalando nuevamente a los Estados Unidos. Con todo eso, la crisis norteamericana se internacionalizó, porque como no compraba productos y retiraba sus inversiones, los países que dependían económicamente de los Estados Unidos se vieron perjudicados. Toda la economía global se vio afectada. Hubieron países más afectados que otros. Uno de los pocos países que no se afecta, y supongo que ya lo vieron en Historia Universal, es la Unión Soviética. ¿Ya? La Unión Soviética, la Rusia comunista. Y no se afecta, ¿por qué? Por dos cosas. Uno, por su economía planificada, con los planes quinquenales de Stalin. Y segundo, porque ya ningún país capitalista quería tener relaciones comerciales con la Unión Soviética. Lo querían ahogar económicamente. Lo bueno fue que como no estaban enganchados con ella, no lo arrastraron a la crisis. ¿Ya? La Unión Soviética es el único país que existía. El país más afectado del mundo no fue Perú. El país más afectado del mundo fue Alemania. Precisamente producto de la fuerte Gran Depresión que va a terminar teniendo Alemania, es que se va a terminar estableciendo observando el crecimiento del movimiento fascista, ¿ya? Porque están en contra del capital extranjero, están en contra del gobierno que los ha sometido al capital extranjero, y van a tener un discurso más nacionalista, proteccionista, y va a terminar teniendo éxito en ese momento. En el caso peruano, ¿qué pasó? Como el Perú dependía tanto del dinero de los Estados Unidos, lo que vamos a terminar encontrando es una dura crisis. Quiebre el Banco de Perú Londres, que era como que el quiebre el banco del BCP en la actualidad. Mucha gente que tiene sus ahorros en ese banco se quedaron en cero, se quedaron sin plata. Se quedaron sin plata. Las empresas no tenían cómo terminar recibiendo financiamiento, las empresas cerraban, la gente se quedaba sin trabajo, la moneda se devaluaba, los precios de productos subían. Pregunta, y ante esa crisis económica, ¿a quién crees que la gente le echaba la culpa? ¿Ya? ¿Quién crees tú que la población le echaba la culpa? Dime tú. ¿Ya? Dímelo, lanza tu idea. Ante toda esta crisis económica que te voy comentando, ¿a quién crees tú que la gente le terminaba echando la culpa en ese momento del país? La respuesta era al presidente, ¿no? ¿Ya? En realidad la culpa termina siendo del modelo económico capitalista, pero la gente le echa la culpa al presidente como siempre. Entonces, la gente comienza a protestar en las calles, ¿ya? La gente comienza a protestar en las calles, y la población, ya influenciada por el APRA y por el Partido Comunista, que se llamó así después de la muerte de María Tibia, dejó de ser socialista para ser comunista, comenzaron a plantear, gente, no salgan a protestar pidiendo la salida de Leguía, porque sale Leguía y entra otro poquito más, alguien de la clase alta a seguir gobernándonos. Lo que hay que terminar pidiendo es un cambio del sistema, y la gente dice, sí, cambio del sistema, las protestas eran muy duras por la crisis económica. Leguía había podido mantener en orden el gobierno porque tenía un brazo fuerte, una economía estable, pero ahora sin la plata de Estados Unidos su brazo se gelatinizó, ya se debilitó. Y en ese momento el partido civil que estaba a cargo del cuello le saca el brazo a Leguía y contraataca. La oligarquía hacendaria, la oligarquía económica del país, sale al frente con un golpe de Estado a través de un militar, que es Luis Miguel Sánchez Cerro. El 22 de agosto del año 30, Sánchez Cerro, repito, que defiende los intereses de la oligarquía, que ya había intentado 3 veces dar golpe de Estado y que ninguna vez funcionó, ahora sí logra sacarlo del gobierno a Leguía. Y con eso nace el llamado tercer militarismo, pero que es tema de la próxima clase. Que es tema de la próxima clase. Entonces no se olviden de eso, muchachos. Eso es lo que tenemos que ver el día de hoy. Y vamos ahora a ver las preguntas dirigidas. ¿Ya? Así que por favor, tomen atención con eso y vamos a ver las preguntas dirigidas de nuestra clase de hoy. ¿Ya? A ver, vamos a esperar que carguen las preguntas. One moment, please. La próxima semana, profe. No. Acá está cargando. Pero como está cargando de mi celular, se pone un poquito lento. A ver. Hace 28, se me fue la memoria.
ahí está la directiva 28. Ahí está la teoría, que ustedes pueden también revisarla, ya, complemento lo que hemos estado haciendo ahora, ya, y vamos a las preguntas dirigidas, ya. A ver, dirigida 28. Dice, el 4 de julio de 1919, durante el gobierno de Pardo, temiendo que no se respetasen los resultados electorales, Augusto de Leguía, apoyado por la gendarmería, que es algo así como la policía, da un golpe de Estado. Así como presidente provisional disolvió el Congreso y convocó una asamblea constitucional para reemplazar a la Constitución de 1860. En relación a la Constitución, en 1920 se promulgó marque verdadero o falso según sea el caso. ¿Ya? A ver, la primera, estableció el mandato por 5 años, verdadero. La primera es verdadera. Si la primera es verdadera, puede ser de la B a la D. ¿Las mujeres obtuvieron derecho al voto? No. Las mujeres van a tener derecho al voto municipal en la Constitución del 33 y presidencial con podría. Entonces, eso es falso. Después puede ser la B o la C, verdadero o falso. ¿Ya? La tercera define, ¿ya? Porque ahí se establece que una es falsa y otra es verdadera. ¿Los analfabetos tienen derecho al voto? No. Se eliminó el derecho al voto en 1896 y se restablece en 1979. Entonces, la tercera es falsa. Si la tercera es falsa, la clave es esta. Ya ni siquiera tendría que ver la cuarta, ya con eso gané tiempo. Pero ¿cuál es la cuarta? Elegir congresistas junto al presidente es algo que también se establece en ese periodo. Bacán, ¿ya? 1, clave B de visita. ¿Ya? Clave B de visita. ¿Ya? A ver, dice, pregunta 2. En su mensaje presidencial de 1924, Leguía menciona lo siguiente. El Perú atraviesa hoy una época feliz, que es nuestro deber utilizar con grandes alientos, pero con juiciosa previsión. Esta es la que nos aconseja que nos desvelemos en la creación de nuevas fuentes de desenvolvimiento industrial y de mayor capacidad productiva. Esa es la norma del gobierno. Ese es el empeño que pone en su acción. Si logramos realizarlo, el Perú habrá triunfado. Cuando sobrevenga el inevitable descenso en el valor de nuestros artículos exportables, el aumento de su producción compensará aquella baja con creces. Y él continuará capitalizándose a la par el fisco, el gobierno, el dinero del Estado, robusteciéndose sus ingresos en forma progresiva y abundante. O sea, lo que te está diciendo, sin ver la pregunta, haciendo una predicción, es que hay un momento en que las materias primas peruanas tienen un precio muy alto, ¿ya? Y como tienen un precio muy alto, entonces aprovechemos, porque estamos en un momento feliz. Dice el gobierno, muy bien, ¿no? Así como tiene un precio muy alto, el aumento bajará. Cuando baje, vamos a terminar teniendo tanta producción, ¿ya? Que vamos a terminar compensando la caída del precio con una mayor producción y manteniendo un equilibrio económico. Entonces la idea es continuar en ese proceso de industrialización y de modernización, más o menos de por ahí. Del texto anterior podemos afirmar que el proyecto de ley implicaba a. Fortalecer la inversión extranjera para aumentar la capacidad productiva. Puede ser, pero no habla en ningún momento de inversión extranjera, ¿ya? Habla de exportaciones, ¿ya? Ahora, B. Robustecer la base industrial del país para evitar la Gran Depresión. Pero más o menos, no sería exacto la Gran Depresión porque es un término que se hace referencia para el periodo post-crisis, pero lo que sí hay que evitar es lo que dice, ¿no? En algún momento, así como tenemos un momento feliz, tenemos un momento triste, ¿ya? Una depresión. Entonces hay que robustecer la industria y la producción para que este momento no nos agarre muy fuerte, ¿ya? C. Promover la exoneración de impuestos, no dice nada de eso. Expandir el sector de la construcción para modernizar el país, tampoco está dentro del contexto. La mejor clave termina siendo esta, ¿ya? Hay que robustecer el desarrollo industrial para que una época de crisis no nos golpee tanto. Pregunta 3. Los múltiples préstamos económicos ofrecidos por Estados Unidos al Perú durante el oncenio llegaron con beneficios y condicionamientos a favor de empresas procedentes de ese país. En ese sentido, la empresa que se hizo con la perpetuidad de la administración de los ferrocarriles, ¿cuál fue? Fue la Peruvian Corporation, ahora norteamericana. ¿Ya? Pues en ese momento norteamericana. La clave es la A. Pregunta número 4. Con el Código de Aguas de 1902, el agua se convirtió en un eficaz elemento de control en el campo para los latifundistas. Más tierra tienes, más agua tienes, ¿ya? Pero para el 20, Leguía estableció un nuevo código, poniendo como pretexto que se debía fomentar la mediana propiedad moderna y progresista, por lo que el Estado asumirá el control del agua y racionalización de su distribución. Le doy el agua a quien a mí se me la gana. De esta forma, el rol de los hacendados e indígenas quedará redefinido. Tomando en cuenta el texto anterior, podemos inferir que Leguía tenía como objetivo político a. Arruinar los complejos agroindustriales de la costa a fin de poder comprar las tierras de estos a un costo pequeño. Dice, B. Disponer del control absoluto por parte del Estado sobre la fuente de agua, sea en la costa, la sierra o la selva. Más o menos, por ahí va la situación. Yo tengo el agua y se la entrego a quien yo quiero, ¿ya?
C, someter a la oligarquía, pero sobre todo los amonales que eran los aliados de estos. No hace referencia exactamente a ese punto, ¿no? Está directamente ligado al agua. Imponer la autoridad del gobierno central en el interior del país, sobre todo en la sierra central, donde la población indígena solía desconocer el mandato presidencial. No va por ahí, va por el tema del agua. Así que la mejor clave termina siendo la B. Yo, Estado, soy dueño de todo el agua y se le entrego a quien yo quiero. ¿Ya? Clave B de besito. Pregunta 5. En el marco del enfrentamiento político de Leguía contra la oligarquía y sus aliados, ya los amonales, el gobierno de la Patria Nueva reconocerá la existencia legal y su personalidad jurídica de un importante grupo de peruanos, al mismo tiempo que comprometía a promover su desarrollo. De esta forma se reconoció legalmente a quién, a las comunidades campesinas o indígenas y nativas. ¿Ya? Así que esto de acá, la clave es la B de besito, que además ha sido pregunta de examen de admisión, con algunas palabras más y algunas palabras menos. ¿Ya? Pregunta 6. La Universidad San Marcos. La universidad, salvo raras excepciones, obedecía las órdenes de un clan, ¿ya? De 2 o 3 familias. Pongamos ejemplo, de la familia Pardo, Prado y Miro Quesada, ¿ya? Pertenecientes a una misma tendencia. Profesaban en San Marcos. O sea, los profesores de San Marcos eran Antonio Miro Quesada, una cátedra, o sea, un curso. Luis Miro Quesada, 2 cursos. Oscar Miro Quesada, 2 cursos. Manuel Prado, 1. Mariano Prado, 2. Javier Prado Huarteche, 2. Mariano Sosa, cuñado de Prado, 1. Belisario Sosa, hermano de Mario, también familiar de los Prados, otro curso. Felipe Barreda y Lahoz, primo de José Pardo, otro curso. Constantino Salazar, asociado a Pardo, 2 cursos. Horacio Ortega, secretario de Javier Prado, 3 cursos. Juan Bautista de la Valle, ya pariente de los Pardos, 2 cursos. Manuel Pérez, ya gonfalonero de los Pardos, o sea, un amigo, su pato, ya 2 cursos. Ezequiel Muñoz, ministro de Pardo, 2 cursos. No es una lista completa ni mucho menos. La universidad no contaba con más de 4 facultades, excluyendo la de teología, y unas 100 cátedras. Aquellas 25 cátedras en manos de 14 personas de un mismo grupo. Dan idea de los vínculos académicos en auge. ¿Ya? Fue lo que testimonió Luis Alberto Sánchez hace casi un siglo atrás. El texto anterior se puede concluir correctamente. ¿Ya? ¿Qué cosa? 1. Que la familia Miro Quesada monopolizaba la prensa escrita y la educación superior. No monopolizaba porque no era la única, pero eran parte de esta élite. Que el clan Prado tuvo poder absoluto del país para el control legislativo, ejecutivo y San Marcos. Más o menos, ¿ya? Eran muy influyentes, pero no tenían el poder absoluto. C. El Partido Civil tenía cooptado o copado el control de San Marcos, ya para defender los intereses políticos y ideológicos de acá. Eso está mejor, porque eran las familias ligadas a este partido. Y D. Bastaba con tener apellidos compuestos para enseñar en la Universidad de San Marcos. ¿Ya? La clave termina siendo esa. ¿Ya? No, la clave es la C. Así que en la pregunta 6, clave C de casa. Pregunta 7. ¿Cuál de las siguientes obras de Mariátegui aborda problemas fundamentales del Estado? ¿Ya? Analizando desde el punto de vista marxista. Bueno, Mariátegui escribe 2 obras nada más. ¿Ya? 2 obras en vida. Escribe La escena contemporánea, que habla del tema europeo, ya del fascismo y el comunismo, los 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana, que es la que más temas aborda, y el otro termina siendo, después de su muerte, publicado, llamado Ideología y Política, ¿ya? Pero el que más aborda problemas fundamentales es los 7 ensayos. La clave es la de Herédita, ¿ya? Pregunta 8, dice, por medio del Tratado Ralagamio, Pedro Larraín, o sea, el Tratado de Lima, el gobierno chileno, a ver, un momento. 1, ¿ya? 1. Vuelvo a repetir, ¿eh? ¿Qué cosas se abordan en el Tratado de Lima? ¿Ya? ¿Qué cosas se abordan en el Tratado de Lima? Dice, puso fin al proceso de chilenización en Tacna, ¿ya? Bueno, sí tiene que poner fin al proceso porque ya Tacna pasaba a ser del Perú, ¿no? ¿Ya? De la 1 está bien, creo yo. La 2 me dice, comprometió a devolver Tacna al Perú. También, ¿no? Ya, también, porque Tacna pasa al Perú. Se comprometió a pagar al Perú una indemnización. No, no va a haber indemnización alguna para ninguno de los países. Se comprometió a realizar un plebiscito, no hubo plebiscito, ya no hubo plebiscito. Arica para Chile, Tacna para Perú y se acabó el problema. Ya, 9 al avión. Pregunta 10. ¿Fue el factor decisivo que acelera el derrocamiento de Leguía? ¿Ya? Dice, la crisis económica del 29 de la Gran Depresión. Sí puede ser, ¿no? Ya, la crisis del 29 y la expansión de la crisis hace que la gente se quede sin chamba, que la moneda se devalúe, que todo el mundo ya no quiera Leguía. Puede ser. La ley de la construcción vial que tanto afectó al indio. No, esto generó protestas, pero no fue el tema principal. Los movimientos estudiantiles universitarios,
no tanto, ya no tanto. Los movimientos estudiantiles se van a poner bravos con la Gran Depresión, ya. El hostigamiento de los partidarios del civilismo, no. La clave es ¿no? La gran dependencia de Estados Unidos nos va a terminar generando un fuerte rechazo al gobierno central. La 9, la clave es la de avión. Muy bien, ¿ya? Y la última dice, durante el oncenio, ya podemos encontrar las siguientes características. 1. La economía fue dependiente. O sea, mira, si tuviera las alternativas, ni siquiera tengo que leer la 1. Todas contienen 1. Todas contienen 1, así que la 1 es correcta. La economía fue dependiente del capital extranjero, principalmente estadounidense. Sí. 2. La política tuvo rasgos autoritarios y buscó beneficiar principalmente a la oligarquía. A la oligarquía no tanto, a la oligarquía le está golpeando. No le elimina, pero le está golpeando. ¿Ya? Así que la segunda no es. Si la segunda no es, ya tenemos clave, la B. ¿Ya? La B. Y la 3 me dice, la política internacional estuvo marcada por solucionar problemas fronterizos con todos los estados limítrofes. ¿Ya? Ya. Yo me estaba adelantando, porque podía ser, no puede ser la 2, así que por lo tanto se elimina la C y la D, pero quedaba solo 1 y 1 y 3. Y dice, vuelvo a tener la 3. La política internacional estuvo marcada por solucionar problemas fronterizos con todos los estados limítrofes, y es un poco complicado, porque me estaban hablando del oncenio. Si me hablaran de Leguía, yo te diría que sí, pero como están hablando del oncenio, recuerda que solamente hubo problemas limítrofes y temas territoriales con Colombia y con Chile. Así que no es con todos los estados limítrofes, solamente con Colombia y Chile. ¿Ya? Así que la clave termina siendo solo 1. ¿Ya? En la 10 la clave es la A, ¿ya? Como muy bien termina diciendo Mary. ¿Ya? Muy bien, muchachos. Hasta acá nos quedamos. Ya disculpen las pequeñas interrupciones que hubieron por el tema de la señal. Ya intentaré mejorarlo la siguiente semana y de comprar el router nada más. Y nos vemos la siguiente semana. La siguiente semana tenemos que hacer tercer militarismo. Vengan estudiando, sobre todo los que van a dar examen cercano, porque ya está a finales de noviembre, inicio de diciembre, el nuevo examen de San Marcos, próximo la noche. ¿Ok? Un abrazo para todos, nos vemos la siguiente semana. Chao, chao. Chao, Miriam, cuídate. Un abrazo a todos. Hasta la siguiente semana, profe.